la conferencia, ¿por qué el capitalismo no es atractivo? Este título, ¿cuál es el origen de este planteamiento? Digo que yo estoy involucrado en uno de los proyectos más apasionantes, más bonitos del Juan de Mariana. El Juan de Mariana está tratando de llevar los fundamentos económicos, los fundamentos de una sociedad libre a las escuelas. Entonces estamos el año pasado, este año es la segunda vez que vamos a un colegio, a un instituto de Madrid, a donde nos invitan. Si conocéis alguno, pues estamos abiertos a ir. Y a los chavales de 14, 15, 16, 17 años les explicamos dentro de, como ahora tienen una clase de economía, pues digamos, hablamos con el profesor de economía, algo que les pueda interesar y les explicamos los fundamentos de la economía de mercado. Y hace un par de meses, Rayo y yo fuimos a un colegio de Madrid a ofrecerles una charla que iba sobre esta gráfica, ¿no? Sobre la gráfica que vemos ahí a la izquierda del PIB per cápita en el mundo. Ahí pone Imperio Romano, es que bueno, pues la que encontré en internet que más se veía claramente era esta, eran en los países que formaron el Imperio Romano, ¿no? Y un poco la charla que dio Rayo y que yo di iba alrededor de esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó después de tantos años de estancamiento para que en un momento determinado, en Europa fundamentalmente, el Imperio Romano fundamentalmente está en Europa, empezara a crecer de esa manera y se disparase de la forma en la que vemos ahí en los últimos 200 años? ¿Cuáles eran las razones? Y al principio, lo que me pidió a mí Luis, la persona que organiza estos temas en el Juan de Mariana, es que dijo, bueno, pues como vas a dar la charla en el colegio, repítela en el Juan de Mariana. Y yo pensé que no sé si tenía mucho sentido repetir la charla porque, bueno, pues los que estamos aquí yo creo que ya nos conocemos esa gráfica, sabemos por qué es y estamos todos más o menos de acuerdo. Así que, bueno, me planteé si tenía sentido darle una vuelta y no hablar de algo en lo que pudiéramos estar todos de acuerdo, no sentarnos aquí a darnos la razón durante 2 horas, sino debatir, plantear una conversación sobre algo que fuera un poquito más allá. Y entonces me acordé de la segunda parte de aquel día en el colegio, que fueron estas preguntas. Fueron las preguntas que nos hicieron los chavales, que fueron muy buenas. Como decía antes, me ha encantado esa parte. Estuvimos media hora, 40 minutos respondiendo sus preguntas, repreguntas inteligentes, preguntas de chicos de 15 a 17 años que probablemente han empezado a dar economía hace unos meses o ni siquiera han dado economía. Yo creo que algunos de ellos ni siquiera habían dado nunca economía y que se hacían preguntas básicas sobre lo que les estábamos contando. Y lo primero que nos preguntaron fue eso, oye, si es tan bueno el capitalismo como habéis dicho, si es verdad que ha generado esa riqueza que vemos ahí en esa gráfica, que se ha disparado el bienestar del ser humano. Además, me acuerdo que Rayo y yo no hablamos solo de riqueza material, llevamos estadísticas de esperanza de vida, años de escolarización, nutrición, incluso altura. Ahora somos mucho más altos en Europa que hace 200 años y eso es en parte por nutrición, por la riqueza. Es decir, el capitalismo no solo ha generado un bienestar económico, sino un bienestar general en la sociedad. Y el primer chico que nos preguntó nos dijo, oiga, si es tan bueno, ¿por qué a tanta gente no le gusta? ¿Por qué hay tantos enemigos? ¿Por qué hay tantos que desconfían de esto que dicen? Y yo, sinceramente, bueno, en aquel momento decía antes que sí, que es verdad que estuvimos Rayo y yo, paramos 2-3 segundos, nos miramos y dijimos, ¿y qué le decimos a este hombre? ¿Por qué? Porque claro, le hemos estado aquí vendiendo que esto es muy bueno, que esta es la clave de la riqueza y de repente nos hace una pregunta que es difícil de contestar, que no es tan sencilla a primera vista, más allá de decir, bueno, pues porque hay gente para todo. Ya, bueno, hay gente para todo, a mí me gustan mucho los toros, esta frase viene ahí, pero además de eso, ¿qué más nos puedes decir? Y a partir de ahí yo me hice esta pregunta varias veces y decidí que este sí que podía ser un sentido, que podía tener mucho más sentido esta charla si hablábamos de esto, si hablábamos de por qué hay gente a la que no le gusta el capitalismo, cuáles son las razones y cómo podemos ganar esos corazones y esas mentes de personas que desconfían a primera vista de un sistema que a nosotros nos parece que es tan evidentemente superior al resto. Y pues como digo aquí, debería ser sencillo a primera vista. Tenemos aquí una imagen de cómo ha evolucionado la riqueza de la humanidad en los últimos 3.000 años. Además, desde el punto de vista comparativo, ya ni siquiera en valores absolutos de dólares per cápita, no, se establece 1800 como uno y se dice cómo ha estado la humanidad. Y durante 2.800 de esos 3.000 años la humanidad ha estado casi en nivel de subsistencia. No lográbamos crecer. En el momento en que se crecía un poco, lo que pasaba es que pasaba lo que dijo Malthus, crecía mucho la población y entonces ese crecimiento de población acababa con los recursos naturales
y no había, se generaba una situación de escasez que volvía a hacer que cayera la población y que cayera la renta per cápita. No hemos conseguido crecer hasta hace 250 años, decía antes. Probablemente Europa empezase a partir del año 1200, 1300. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Todos lo sabemos. Lo que ha pasado ahí es el capitalismo. Esto hasta los más ardientes contrarios, enemigos del capitalismo, lo reconocen, que lo que pasó en Europa en el año entre 1700 y 1800 fue que empezamos a ser capitalistas. Poquito a poco habíamos empezado antes. A mí me gusta mucho la historia económica de la Edad Media, y en la Edad Media ya habíamos empezado a tener esa burguesía, esos mercaderes que iban por las ferias europeas, esas instituciones de comercio y de respeto a la propiedad privada y a los contratos, y por eso Europa se empezó a despegar del resto de los continentes, pero eso explota a partir del año 1700. Y entonces, teniendo esto, ¿cómo es que no ganamos? ¿Cómo es que el debate aún nos cuesta llegar a muchos de nuestros enemigos? Ya no digo enemigos, enemigos intelectuales, porque son nuestros vecinos, luego lo diré, que para mí muchos de ellos son amigos y tengo trato con ellos, son buenas personas. ¿Cómo es que no llegamos a ellos? Y decía que debería ser sencillo porque tenemos ahí, hemos visto antes una estadística, pero es que ya no son cuestión de estadística de números, ahí vemos la misma sociedad, la misma cultura, la misma historia. Los separaron hace 50 años, 60 años, y uno de ellos es lo que vemos a la izquierda, triste, no se me ocurre mejor adjetivo, triste, es que es así, y es lo mejor, de verdad. He estado buscando buenas fotos de Pyongyang, o sea, que no saliera el líder supremo y los espectáculos estos de masas, porque eso me parecía un poco de broma, pero dentro que no saliera eso, las mejores fotos, y esta era la mejor que he encontrado. El centro de la ciudad, los edificios oficiales, y está ahí, en mitad de un día, no hay nadie, no hay coches, no se ve vida, está muerto, es que es muy triste. Y al lado, Seúl. A unos cientos de kilómetros, la misma sociedad ha conseguido eso en 60 años. Simplemente por una cuestión de instituciones, de cambio en las reglas del juego. A unos les dijeron, podéis ser ricos, podéis mejorar vuestra vida y la de vuestras familias, podéis hacer una sociedad más feliz, más próspera, y a los otros les dijeron que no podían. Y el resultado es ese. Y estas dos fotos que antes os he dicho que me encantaban, para los que no me han oído, es que por favor buscadlas, porque es que es una galería preciosa que está en Der Spiegel, y es un tipo que se fue por Alemania del Este en 1991 a hacer fotos, no solo de Berlín. Por eso me gusta, porque en Berlín siempre aparecen tanques, aparecen muro, aparecen cosas que la gente puede pensar que está desvirtuado, y como decía antes, en Berlín, cuando se hace la comparación 2014-1960, pues dice, puede haber gente que diga, pero es que han pasado 50 años desde que se construyó el muro hasta 2014, incluso desde que cayó el muro 1989-2014 han pasado 25 años, claro, eso es mucho tiempo. Este tipo se fue en 1991 y volvió en 2003, y en 12 años la diferencia es esa. No sé si se ve porque las fotos no son tan grandes, pero cuando uno la ve en el ordenador es increíble. La sensación de decrepitud, de tristeza, de que se vienen abajo los edificios, ciudades apagadas, coches en los que no te querrías montar tampoco en 1990. Y la foto, y cuidado, que Alemania del Este es una de las regiones más pobres de Europa. O sea, no estamos hablando de que están comparando Erfurt en Alemania del Este con Zúrich. No, están comparando. Es exactamente el mismo plano en una región que no es especialmente rica. Alemania del Este es una región que sigue teniendo unos problemas muy graves de paro dentro de Alemania. La renta per cápita es, bueno, la más baja de Alemania sin duda, pero es que está en niveles en muchas regiones de Alemania del Este cercanas del sur de Europa. Tienen muchísimos problemas. Pues incluso con esos problemas, la diferencia es la que vemos ahí. Y entonces, claro, por eso digo yo, debería ser sencillo. Es que tenemos cartas en nuestra mano muy potentes y sin embargo no lo conseguimos. Esta es una encuesta que se hizo el año pasado, el BBVA, el año pasado quizás hace dos, quizás en 2013. El BBVA planteaba preguntas a una serie de países, bueno, no el BBVA era ¿cómo decirlo? El socio español, ¿no? Una serie de instituciones de todo el mundo planteaban preguntas en sus países y sus ciudadanos respondían. Era sobre valores. No sé si se lee, creo que sí, pero por ejemplo, la parte de la izquierda dice: la economía de mercado es el sistema más conveniente para el país. España es el país en el que menos nota saca esa afirmación. Estamos lejísimos de Alemania, lejísimos de Dinamarca, de los Países Bajos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué? No era la única, ¿eh? Ahí pone figura 26, había millones de gráficos, no os iba a traer todos, claro, pero
Era solo un ejemplo, pero... Y yo, claro, al final a lo mejor uno piensa, claro, es que estaban hablando de economía de mercado, suena muy técnico, había otras preguntas sobre el capitalismo también, en toda España era el país en el que decía que menos confiaba en el capitalismo como sistema para generar riqueza, que menos creía que el capitalismo era un buen sistema, y yo digo, bueno, a lo mejor es que son cuestiones técnicas o que suenan muy a teoría económica. Pero, fijaos esta pregunta. En esta pregunta le dicen a la gente, ¿tú con cuál de estas dos frases estás más de acuerdo? La frase verde, por así decirlo, es que los ingresos deberían ser equilibrados, incluso aunque pueda significar que las personas que se esfuerzan más ganen igual que las personas que se esfuerzan menos. Y la parte morada es la contraria. Dicen, ¿crees que debería haber niveles de renta en función del esfuerzo de las personas? Mirad dónde está España. Es el único país de toda la encuesta en el que más de la mitad de la población piensa que deberían igualarse las rentas y lo que ganan las personas, incluso aunque unos se esfuercen mucho y otros poco. Y sin embargo, países que tradicionalmente se asocian con la socialdemocracia, con el estado del bienestar, Dinamarca, el 80% de los daneses decían, oiga, no, si alguien se esfuerza tiene que ganar más y se debe premiar, se debe incentivar eso. Vemos Dinamarca, el país Holanda, el Reino Unido, todos los países de Europa están muy lejos. De hecho, es que solo Italia está medio cerca de nosotros, ¿no? Hasta Suecia, Alemania están por encima del 60 personas. 2 de cada 3 de sus ciudadanos están de acuerdo en que hay que incentivar el esfuerzo. Y no solo que hay que incentivarlo, sino que hay que premiarlo. Entonces, con todo esto, ya digo, yo dije, bueno, realmente mucho más sentido que hablar de aquella primera gráfica sobre por qué ha crecido el mundo en los últimos 200 años es que nos planteemos por qué no estamos ganando la batalla ideológica, por qué una batalla que debería ser tan sencilla, con esas fotos, con esos gráficos que está tan en nuestra mano, no lo conseguimos. Y bueno, en aquel día en el colegio nosotros dimos 2 razones, bueno, y para empezar, digamos, dijimos 2 razones que la primera fue esta, que no somos especialmente buenos haciendo amigos. Me he puesto a mí mismo, son 2 noticias que he escrito yo en Libertad Digital, no por hacerme autobombo, sino porque he dicho, porque como va a ser un poco medio crítica, pues me voy a poner a mí mismo. Bueno, medio crítica, yo creo que no estaban mal del todo las 2 noticias, pero claro, estas son dos noticias. La primera sobre las pensiones. Yo lo que decía en aquel artículo es que el sistema de pensiones público es prácticamente insostenible, que estamos en un nivel cercano a la quiebra y que va a haber que hacer reformas. Y el segundo artículo era un análisis sobre Uber y los taxistas y sobre cuál es la situación cuál es el futuro que puede esperar en esa batalla y cuáles son las razones que mueven a unos y a otros. Claro, el problema está en los 2 casos. Yo estoy yendo, ¿cómo decir? Frontalmente, no sé si frontalmente, pero le estoy metiendo en el ojo a mis conciudadanos, por así decirlo. En las pensiones, yo no quiero que bajen las pensiones. Mi padre y mi madre ya tienen más de 75 años. Van a cobrar pensiones durante muchos años, espero, y a mí me gustaría que fueran muy altas sus pensiones públicas, pero creo que le tengo que decir a la gente que no va a ser posible. Y claro, lo primero que hace la gente es pensar, bueno, claro, tú me estás diciendo que no va a ser posible, pero ¿es porque no quieres, o porque te gusta, o porque tú odias a los ancianitos y a los jóvenes? Pero es un tema que es constante, porque lo que le estamos diciendo a la gente es, las pensiones que te han prometido no las vas a poder cobrar. A la gente joven, las pensiones que te han prometido no las vas a poder cobrar, y a la gente que se acerca a la edad de jubilación, ten cuidado, porque las condiciones que te habían dado, de que se contaban los últimos 15 años de vida activa para el cálculo de la pensión, de que tenías que tener 30 años trabajado para cobrar el máximo, todo eso va a cambiar, y va a cambiar de un día para otro. Entonces, somos los malos de la película. Y en la clave de Uber y los taxistas, claro, nosotros, digamos, nuestra posición editorial, por así decirlo, nuestras simpatías en libre mercado van con Uber. Y esto no es tan fácil, porque no es tan fácil en el sentido de que yo a Uber no conozco a nadie, no conozco a su presidente que además se va metiendo en fregados y que no sé si es especialmente simpático, y sin embargo taxistas, pues conozco unos cuantos, tengo algunos amigos que sus padres son taxistas y yo monto en taxi de vez en cuando, y la mayoría de los taxistas que en los comento me caen bien y son buena gente y voy hablando con ellos, además. Bueno, hay, no sé si hay diversión de opinión, pero yo sí, yo tengo muy buena relación con la mayoría de los taxistas con los que encuentro en Madrid. Sinceramente, hablo con ellos, me cuentan, me gusta, y muchas veces me preguntan, y si se enteran que soy periodista porque me recogen o me llevan al periódico, me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo ves la cosa? ¿No? Y yo hablo con ellos. Y sin embargo, al final yo lo que estoy haciendo, contando lo que va a hacer Uber, lo que van los taxistas,
promocionando las ventajas del libre mercado, es fastidiarles la vida a esa gente, como le fastidio la vida a un agricultor si hago un artículo de opinión criticando la política agraria común, o como le fastidio la vida a un tipo que trabaja en un astillero público y digo que hay que cerrarlo porque es deficitario. Entonces, eso nos pasa constantemente porque no nos mojamos. Es decir, incluso las grandes empresas de este país hay muy pocas que sean muy amigas de los liberales, entre otras cosas porque muchas de ellas tienen conexión con el poder. Es decir, esto no se nos da bien, probablemente esté bien que no se nos dé bien, pero es así y hay que asimilarlo, eso es una dificultad añadida. Y esta segunda parte, esta frase, la he cogido del último libro de Rayo, es hay muchos otros autores que la tratan también, pero me gustaba cómo lo explicaba Rayo, ¿no? Dice, la mente humana se ha conformado a lo largo de la historia en un entorno de cazadores y recolectores, grupos pequeños, con reciprocidad, ayuda mutua, y lo que viene a decir es, no estamos preparados, evolutivamente, el capitalismo casi en muchas de las es contrario a muchas de las creencias que nosotros hemos defendido siempre. Y yo creo que hay bastante de verdad en esto, y alrededor de esto era alrededor de lo que quería que hablásemos hoy. Porque yo me he planteado esta pregunta, ¿no? He organizado la conferencia alrededor de estas 6, he llamado prejuicios, la verdad es que no me gusta mucho la palabra, pero no he encontrado ninguna mejor. Son intuiciones, son conocimientos que todos tenemos, que están por ahí pululando, que casi son, que están dentro de nosotros y que es normal y que muchas veces en nuestra vida diaria es lógico que las tengamos, pero que sin embargo desde el punto de vista político, económico, institucional no funcionan. Y no es tan difícil romper esos prejuicios, esas intuiciones, pero sí que hay que hacerlo. Y lo que hay que tener claro es que es lógico que muchas veces la gente de origen los tenga. Yo creo que uno de los problemas de los liberales es que muchas veces cuando nos critican o nos ponen, digamos, no nos creen de primera, no nos cogen de primera el argumento, o nos vamos, o descalificamos, o dejamos de discutir, o pensamos es que este tipo es un analfabeto, no sabe nada de economía, ¿cómo me puede estar diciendo esto? Le dices, ¿pero cómo puedes decir eso? Pues y le hablas de Berlín este y Berlín oeste, y dices, sí es evidente, y vamos, y casi nos ponemos nerviosos, si es tan evidente, ya, pues es tan evidente que no te cree y que sigue sin creerte, así que hay que dar un paso más y hay que tratar de convencerles de que no solo es una cuestión de evidencias, es una cuestión de que tenemos argumentos. Entonces, esos 6 prejuicios, ¿no?, contra los que luchar, hay alguno más, yo creo, seguro que van a salir, pero bueno, estos 6 me han parecido interesantes porque salieron en aquella charla en el colegio. El primer prejuicio, crecemos porque sí. Vamos a tratar de ir desmontándolos uno a uno, yo creo que más o menos todos los conocemos. Este es el mismo gráfico de antes, ¿no? La gente se cree que hemos llegado hasta aquí así sin más, ¿no? Que estos edificios, que estos cristales chulos que hay, estos nuevos materiales que tenemos en los edificios, que las máquinas estas que curan el cáncer, que hacen que la esperanza de vida se ha disparado, que los coches que tenemos, que internet, que todas estas máquinas que me ayudan a dar hoy la conferencia han aparecido porque sí. No, o porque es la tendencia. Te dicen, no, es que la tendencia general de la humanidad es seguir creciendo. La humanidad siempre ha avanzado. Y es como, no, mentira. La humanidad no siempre ha avanzado. La humanidad durante 2800 años no avanzó nada. Estaba estancadísima. Estancada en términos de ingresos, estancada en términos de esperanza de vida. La esperanza de vida estaba en 35 años desde que el hombre estaba en las cuevas hasta el año 1700. O sea, no es cierto que crezcamos porque sí. O pones las herramientas o no se crece. Entonces este es la primera intuición de la gente, que es que la humanidad ha vivido siempre en una situación de progreso constante, es lo primero que hay que retar. No es cierto, es mentira. O pones digamos, o le das las herramientas a la gente para ayudarlas a que crezcan, a que tengan una vida mejor, o no lo van a conseguir. De hecho, aquí lo tenemos. Es decir, estos son los últimos 200 años de una serie de países. El Reino Unido, que es la que acaba más arriba, Japón es la que va segunda, y luego están Argentina, que es la que va tercera en rojo, China, que ha adelantado, y Sudáfrica. Entonces ahí vemos que no es una cuestión evidente. Que el Reino Unido sí que es cierto que salió siendo la más rica, pero bueno, hay una diferencia de $2.000 de renta per cápita en 1800, y luego siguió siendo la más rica en según qué momentos. Japón le adelantó. Y el caso de Argentina me encanta tristemente, pero me encanta porque ejemplifica muy bien. Es que Argentina en el año 1960 era mucho más rico que España, pero es que tenía una renta per cápita superior a la sueca.
Es que estaba ahí, es que era más rico que Japón. Que donde se cruzan Japón y Argentina en 1962. Cuidado. Y ahora vemos lo que es Argentina, que China le va a adelantar ya. Entonces, no crecemos porque sí. Es decir, esto de que la humanidad ha seguido una evolución constante y creciente, que es un poco la sensación que tiene la gente, dice, bueno, capitalismo, ¿qué más da? No, porque siempre hemos ido a mejor. No, siempre no hemos ido a mejor. No es una cuestión de los picos de sierra, de una crisis o no. La tendencia puede ser de estancamiento, ya lo vimos. O sea, la tendencia general es el estancamiento. Y han sido las herramientas que el ser humano, las instituciones que nos hemos dado, las que han generado el crecimiento. Por lo tanto, ese es la primera intuición que la gente tiene, que hay que atacar, que hay que rebatir y que hay que convencerles, porque además ellos lo saben, estos datos son muy fáciles de conocer y hay que decirle, oye, es que eso no es cierto. ¿Por qué se coge estos países? Porque yo creo que hay otros que son todavía más demoledores. Sí, cogí estos países porque, en primer lugar, más o menos de todos los continentes, salvo Oceanía y eso, y bueno, me parecía que servían más o menos de explicación, porque en Madison, que los cogí de Madison, eran los que tenían más datos de los últimos 2 siglos, y entonces, para la hora de hacer la gráfica, no los que había menos discontinuidades, y bueno, como eran de todos los... A ver, podía haber cogido Estados Unidos, había otros, Alemania, Estados Unidos también tenían, pero bueno, dije, Reino Unido me sirve como parámetro occidental clásico, Japón como ese país que ha tenido esos altos y bajos pero que se ha disparado, China como nueva potencia, por así decirlo, y Argentina como el país que lo estaba haciendo muy bien y que de repente dejó de hacerlo. Y Sudáfrica era un país que, bueno, es que durante muchos momentos de su historia, lo que pasa es que Sudáfrica y luego se mezclan temas políticos que son mucho más complicados, pero Sudáfrica hubo momentos en los que pareció que podía engancharse y luego se dejó. Pero vamos, la razón fundamental fue que eran los países que había más datos. En África, por ejemplo, Sudáfrica era el único país que Madison te daba datos de los últimos 2 siglos casi cada 10, 20 años. Bien, ¿y qué estaba diciendo? Sí, ahora vamos con... Pobre hombre, a mí... No, que a mí me cae muy bien el Papa. Yo soy una persona de orden y estaba diciendo esto de sí, que no crecemos porque sí, que esto es, que la gente conoce estas cosas, la gente sabe, que la gente dice, tú ves una película de romanos en el año que está ambientada en el año 0 y tú ves una película ambientada en el año 1300 y ves que la sociedad se parecía mucho. A lo mejor la forma de vestir era diferente, pero ¿cuánto se tardaba en ir de Roma a París? Pues más o menos lo mismo. ¿Cuánto era la esperanza de vida en Europa? 35 o 40 años. ¿Qué comían? Más o menos lo mismo. Es decir, decirle a la gente que el progreso no es continuo es muy fácil. La gente lo sabe, que no hemos estado creciendo constantemente. Entonces, ahí tenemos un buen argumento para rebatir una creencia que sin embargo está muy instalada, esa creencia del progreso continuo. La segunda de esas intuiciones equivocadas, repartir la tarta. He puesto al Papa porque las 2 frases son suyas y porque bueno, el Papa ha hecho varias declaraciones en los últimos meses en este sentido, que yo me he enfadado mucho, lo he discutido mucho en el periódico, y sin embargo lo pongo porque, como decía antes, a mí me cae bien, lo digo sinceramente. Y además creo que es una buena persona. Es una buena persona, es inteligente y es un referente para muchos de nuestros vecinos. Por eso digo que cuando alguien que es buena persona, que es una persona instruida y que está buscando el bien, dice esto, no lo rechacemos de primera, ¿no? O lo despreciemos. No. Vamos a ver por qué dice esto y cuáles son las razones que le llevan. Y las 2 frases yo creo que van un poco giran alrededor de esa segunda intuición que yo digo que es muy equivocada, que es la de repartir la tarta. Es decir, hay una tarta cerrada en el mundo de riqueza y lo que tenemos que hacer es repartirla. Claro, si tú crees eso, a partir de ahí las implicaciones son muy peligrosas, porque dices, si hay una tarta de riqueza en el mundo, si hay alguien que tiene muchos, si Amancio Ortega en España tiene muchos, entonces nos va a dejar mucho menos a los demás, con lo cual lo que tenemos que hacer rápidamente es quitárselo a Amancio Ortega, porque claro, es que nos está quitando nuestro pedazo de la tarta. Si hay una tarta, esto es algo, por ejemplo, este segundo argumento que voy a dar, que la Iglesia debería replantearse, porque es algo que está muy presente en el discurso de buena parte de la izquierda, y es el miedo al crecimiento de la población. Como decía aquel periodista americano, decía que cuando nace una vaca, la gente se alegra porque el mundo se enriquece, y cuando nace un niño, hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza porque el mundo se empobrece. Y es como, eso es una memez. Cuando nace un niño, el mundo se enriquece. No hay mayor generador de riqueza que el ser humano, la capacidad inventiva del ser humano. Y sin embargo,
hay una tendencia a pensar que los nuevos nacimientos empobrecen el mundo. ¿Por qué? Porque hay una tarta. Claro, si somos muchos, como la tarta es la que es, pues nos va a quedar mucho menos a todos. Y detrás de esa intuición equivocada está ese peligro. Por eso digo que la Iglesia, que en esto debería preguntarse si no le está dando argumentos a los que defienden cosas que la Iglesia está completamente en contra. Y del mismo modo, si tenemos una tarta cerrada, no solo es que se estén quedando con una parte mayor, sino que, por ejemplo, en el tema de los recursos naturales, si nosotros pensamos que ya está, que todo lo que hay en la Tierra, que ya sabemos cómo gastarlo, pues es lógico, te salen luego los argumentos clásicos de que se te va a acabar el petróleo, de que no vamos a ser capaces de ser más miles de millones de personas, que tenemos solo esto para trabajar y que no hay más. Claro, lo que pasa es que no es cierto que la tarta esté cerrada, porque la tarta la hemos ido haciendo crecer durante los últimos siglos a base de inventiva, a base de cosas que antes no eran riqueza. Los indios americanos tenían la misma riqueza que tiene ahora Estados Unidos. Tenían la misma. Estaban allí, ellos en las praderas, tenían exactamente la misma tierra. Y sin embargo, vivían en un nivel de subsistencia. Y ahora los norteamericanos tienen unas rentas per cápita más altas del mundo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos cogieron esa tierra que estaba ahí y empezaron a sacar de ella, empezaron a generar riqueza. Y no solo la tierra física, empezaron a comerciar, empezaron a agrandar la tarta. Entonces, otra vez, una intuición muy de dentro, muy lógica. Siempre hemos pensado esto, de hecho la gente te lo dice: hay ricos porque hay pobres, ¿no? Esto, no compartir con los pobres es robarles y quitarles la vida, los bienes que tenemos son suyos. Oiga, no, es que el problema es que no hay unos bienes tasados. Es que si mañana matamos aquí a Amancio Ortega en España, no vamos a ser más ricos todos, lo que vamos a ser es más pobres todos, porque la riqueza que él genera es riqueza nueva. Entonces, esa es otra intuición, que es, por ejemplo, el ejemplo de Amancio Ortega es muy bueno. Si tú le dices a la gente, ¿qué habría pasado en España si Amancio Ortega no existiera? Que todos seríamos más pobres, porque toda la tarta que él ha creado de cero, generando un nuevo valor añadido que no estaría si no estaría él, no la tendríamos. Ese es otro buen argumento, yo creo que deberíamos utilizar. Una tercera intuición que todos tenemos, esta está yo creo muy dentro de nosotros, y es que las cosas que funcionan están organizadas. Ahí he puesto una familia, he puesto a Steve Jobs ahí con el iPhone, y es que es verdad. A ver, las familias que funcionan porque están organizadas, porque tienen un padre, una madre que cuidan de los hijos, les protegen, les dan un bienestar económico, les dicen más o menos lo que tienen que hacer, y la familia funciona, la cosa va para adelante. Y la empresa igual. Steve Jobs parece que era un poco de trato difícil, pero tenía su empresa organizada, sabía dónde quería ir, sabía que quería meter en esa maquinita millones de aplicaciones raras, sabía cómo quería hacerlo, y había una estructura. Luego hay empresas más o menos jerarquizadas, pero todos sabemos que las cosas que funcionan en la vida están bien organizadas desde arriba. Entonces, claro, cuando le vas a contar a un tipo que el mercado no, te dice: oye, si todo lo que funciona en la vida está organizado, pues pon al ministro de Economía al más listo. Además eso sabe mucho en las tertulias de la televisión. Pues pongamos a la gente preparada. Oiga, que es que no, que es que esto no es así. Incluso el más listo no es capaz de organizar el mercado. Y entonces le tienes que poner a hablar del orden espontáneo, de lo que significan los precios, de la información que eso genera, de que hay demasiada información en la sociedad como para que una sola persona o un grupo de burócratas, por muy listos que sean, lo vayan a organizar mejor. No es fácil, yo creo que esta es de las más difíciles de hacerle ver a la gente, pero yo creo que sí que podemos. Por ejemplo, el cuento de Yo, el lápiz, no sé si lo habéis leído, está en internet, de nadie sabe hacer un lápiz en el mundo. Yo creo que ese es muy bueno, ¿no? Lo que explica es, oiga, un lápiz, que es una cosa muy sencilla, pues nadie sabe hacerlo. ¿Cómo se hace? Se hace pues porque hay un tipo en Indonesia que está cortando un árbol, y ese tipo, nadie le da una orden de que ese árbol va a acabar siendo un lápiz, no hay una organización. Lo que ese tipo tiene es un precio. Alguien le dice: oye, si me das la madera te la pago a tanto el kilo, y entonces el tío dice: oye, pues esto está bien, y él se la vende y no tiene ni idea de dónde va a acabar la madera. De hecho, una parte acabará haciendo lápices y otra parte acabará siendo mesas. Él simplemente lo que tiene son un mecanismo de mercado, que es el precio, que le dice que la madera empieza a estar más valorada que antes. Antes el tipo lo que hacía era criar unas vacas, y de repente le empiezan a decir: oye, que es que ya la carne de las vacas ya no se valora tanto y la madera sí. Y entonces el tipo cambia, y entonces esa madera la coge un mercader que la monta en un barco y dice: bueno, pues yo me la voy a llevar a Holanda. Y tampoco ese tío tiene claro si va a acabar haciendo lápices, de dónde va a acabar. Él lo que tiene claro es que desde Holanda le están demandando esa madera. Y entonces, una cosa tan fácil como un lápiz, que nadie en el mundo sabría hacerlo, sin embargo, entre división del trabajo y
ese mecanismo de precios que da tanta información a millones de personas que no tienen ninguna conexión entre sí, se acaban haciendo lápices, ordenadores y todas esas cosas, bueno, y el iPhone de Steve Jobs, que probablemente todos los materiales vengan de sitios muy diversos, sin que nadie lo organice centralmente. Hay una anécdota muy buena, a mí es de las que más me gustan, no sé si la he contado alguna vez, pero la voy a volver a contar, es que me encanta. Cuando visitaron, sí, el Partido Laborista Británico invitó a dos gerifaltes de la Unión Soviética a visitar Londres, y cuando estaban allí les estaban dando un paseo en el coche, y entonces le dije, uno de los de la Unión Soviética le dijo, oiga, pero no veo colas para el pan, ¿quién organiza aquí la distribución del pan? Y los laboristas británicos se quedaron diciendo, ¿cómo que quién lo organiza? No lo organiza nadie. Pues si en un barrio no hay una panadería, alguien lo ve y entonces abre una panadería y entonces llama al proveedor. Dijo, pero no hay nadie que lo organice. Y dijeron, no. Y el tipo estaba maravillado, el del Partido Comunista Ruso, porque nadie organizaba la distribución del pan. Y claro, no solo nadie se quedaba sin pan en Londres, sino que era mucho más barato, de mejor calidad, no había colas. Entonces, yo creo que esos ejemplos sí que nos pueden servir para explicarle a la gente que, oiga, es cierto, el mercado no está organizado por nadie, no está centralmente dirigido, pero funciona y funciona de maravilla. Aunque en entornos pequeños pueda ser mejor que haya un padre y una madre dirigiendo a sus hijos. En la cuarta intuición, el precio justo. Sí, esta mujer está muy contenta, me imagino que habrá ganado algo de mucho valor. Pero cogí la imagen del programa inglés y el título del programa inglés, porque fijaos en español el componente que tiene la palabra, el precio justo, ¿no? Las cosas tienen un precio determinado y es el que es. Hay una serie de valores abstractos que no conocemos que determinan que las cosas tienen que valer algo. Claro, esto es muy difícil de luchar. Esto, tú sales ahí y la gente te va a decir, es que, ¿cómo puede ser que un cirujano cobre 2.000 euros al mes y esté de temporal en un hospital y Cristiano Ronaldo, por darle patadas a un balón, cobre? Claro, porque es injusto, parece que es injusto, ¿no? Y entonces, esa es otra intuición que todos tenemos y contra la que nos cuesta luchar incluso a nosotros. Si nosotros nos vamos ahora a una discoteca y nos cobran 10 euros por una Coca-Cola, vamos a decir, vaya robo, pero estos tíos que se han creído, y lo decimos nosotros, o sea, yo me lo hacen y digo, pero estos tíos que se han creído, me están robando. No, tío, no te están robando, o sea, si no quieres pagarlo. Entonces, ¿por qué te cobran 10 euros? Pues porque yo qué sé, porque habrá a mí chicas más guapas en la discoteca y entonces dirán, a lo mejor este pardillo va a pagar más, porque, claro, o porque pensarán, no, y a las chicas dirán, no, porque hay chicos más guapos y entonces esta pardilla va a pagar más, pues no lo sé, pero el caso es que nos cobran más porque el entorno es chulo, porque está de moda, o porque a lo mejor estás en un campo de fútbol, que el otro día me pasó. Bueno, estaba en los toros también, lo pensé más en los toros. Me cobraron una pasta por una Coca-Cola y claro, yo decía, pero si en el chino de abajo de las ventas esto vale 50 céntimos y aquí me vas a cobrar 4 euros. Sí, pues te la cobran porque no estás en el chino, estás allí y entonces el tío, a cambio de la comodidad de llevarte la Coca-Cola al tendido, pues te cobra y si no quieres eso, pues entonces, los precios no solo son justos, sino que hay muchísimos elementos que influyen, no solo el elemento material. Y además hay una cuestión del precio subjetivo, que esto también es muy de teoría económica, pero que es así. No todos valoramos las mismas cosas al mismo valor. Pero claro, la intuición de la gente es que hay un precio justo. ¿Y cuál es la consecuencia directa de esto? Pues esto. Si tú ganas, yo pierdo. Si hay un precio justo, solo hay dos opciones. O que me lo vendas por debajo del precio, bueno, hay tres. Una que es que me la vendiera justo a ese precio, ¿no? Pero eso no sé si pasa alguna vez. Una es que vayas al sitio de comercio justo y entonces estás pagando el precio que tiene eso. Y otra es que vayas al Corte Inglés. Y entonces si vas al Corte Inglés te están cobrando más, se supone. Alguien está ganando en la transacción, ¿no? El comercio como juego de suma cero, ¿no? Que esto es un clásico también. Esto es otra intuición que la gente tiene y que se deriva de eso. Claro, explicarle a la gente que todo comercio, si es libre, es justo. No puede ser, y si no es libre, no es comercio y no es justo. Porque solo hacemos transacciones en las que los dos salimos beneficiados. Esto no es fácil de explicar, pero sí que yo creo que podemos llegar al público haciéndoles ver que es evidente. Que yo solo voy a darle 20 euros al Corte Inglés a cambio de lo que sea, de una camiseta, si yo valoro más la camiseta que esos 20 euros y el Corte Inglés la valora menos. Y si no, no se va a efectuar la transacción. Entonces, que el comercio nos hace ganar a los dos que estamos implicados en la parte, y que si no nos hiciera ganar, incluso por muy desigual, incluso por muy en cualquier estado de necesidad que nos podamos imaginar, solo se va a realizar la transacción comercial si los dos ganamos, porque si no, uno no va a entregar y el otro no va a dar. Entonces yo creo que es complicado
Porque la intuición general es esa, es que hay un precio justo y que alguien va a salir ganando, pero yo creo que sí que podemos llegar. La quinta de esas intuiciones, la gallina de los huevos de oro. Esta se la cogí a Rayo, que la puso en la charla del colegio. Lo mismo, está la gallina, están los huevos ahí, matémosla. Está Amancio Ortega, ya ha creado Inditex. Vale, ya la ha creado. Ahora incluso a veces oyes algunos políticos que ponen cara de uy, sí, estamos siendo malos, pero bueno, si nos lo quedamos al final lo vamos a repartir como en el fondo es bueno. Y se lo llegan a creer. Y es como, oiga, eso es un absurdo. En primer lugar, porque éticamente es inaceptable. Pero incluso superando la barrera ética, vamos a repartir Inditex. ¿Y cuánto vale Inditex? Es que si tú quitas a Amancio Ortega de Inditex, al día siguiente Inditex vale la mitad, o una cuarta parte, una décima parte. Porque Inditex no vale por lo que ha hecho, vale por lo que va a hacer. De hecho, quizás sea el ejemplo más claro es este. Uy, se ve un poco mal la foto de arriba. Bueno, estos son los majetes que hicieron Facebook, abajo están los majetes reales y arriba están los de la película. Que eran 4 chavales jóvenes que hicieron Facebook y que ahora tienen una riqueza estimada, esto tiene unos años, pero ahí en ese momento la riqueza estimada eran 17 millones, ahora tiene mucho más. Y claro, uno dice, ¿pero qué han hecho en Facebook para tener esa riqueza? ¿Es que han generado tanto valor en el pasado, perdón? Y en realidad no, en realidad toda esa riqueza es la valoración de las acciones, la mayor parte de la riqueza de esta gente es la valoración de las acciones, y esa riqueza es la estimación que el mercado cree que van a valer lo que ellos han hecho hacia el futuro. Del mismo modo que lo que tiene Amancio Ortega es lo que nosotros creemos que va a generar en el futuro. Si tú vendes las fábricas de Zara, el suelo, las cosas físicas, la ropa que tiene, eso no vale nada. No vale nada, sí vale dinero, pero ni de cerca. O sea, es que ni se acerca a los 60.000 millones, 50.000 millones. ¿Cuánto está ahora la fortuna de Amancio Ortega? 40, es que ya no lo sé cómo. 55. Sí, 55.000 millones de euros. Es que ni se acerca. Probablemente el valor de las cosas físicas de Zara, de Inditex, que es lo que tú podrías, si quieres cargarte si quieres cargarte la gallina de los huevos de oro, lo que haces es que te quedas con todas sus fábricas, con todas sus tiendas. ¿Eso cuánto vale? Si la fortuna de Amancio Ortega son 55.000 millones, si en valor de Inditex en bolsa, ¿en cuánto estará entonces? ¿En 100.000, 100 y algo mil? Por eso, dices, ¿te quedas con la décima parte de ese valor de Inditex en bolsa? Porque Inditex no vale por las cosas físicas, vale por esa capacidad de organización, por esa marca, por lo que los inversores ven que Inditex va a seguir haciendo en el futuro y va a seguir dando beneficios. Y entonces dicen, yo compro la acción no por lo que ha hecho en el pasado, no por esa tienda, sino por la capacidad de generación de beneficios en el futuro. Entonces, matar la gallina de los huevos de oro no solo es éticamente inaceptable, sino que es absurdo. Y lo mismo si subes impuestos a los ricos. Si subes impuestos a los ricos dices, no, pero yo calculo cuánto ganan las personas que ganan más de 100.000 euros en España y pongo un tipo del IRPF del 80%. Así que este año me sale la cuenta. Voy a cobrar 15.000 millones de euros más por IRPF. Este año no sé si los cobrarás los 15.000 millones porque en el momento en que el anuncio se te van. Vale, pero este año cobras 15.000 millones, pero ¿y el año que viene cuántos cobras? ¿Qué incentivos? Claro, has matado la gallina de los huevos de oro, la has dejado de dar de comer y entonces no lo vas a cobrar. Entonces esa intuición de la gente de está ahí la gallina de los huevos de oro, vamos a coger, que la podemos coger, yo creo que es fácil de que la gente vea, uno, que es injusto y otro que es completamente absurdo, que es que encima te lo estás cargando. Y por último, la última de las intuiciones de las que podíamos hablar hoy es esta, lo he llamado todos los ricos tienen uno. Esta es más política, ¿no? Esta es una discusión muy clásica que yo me encuentro, que te dicen, te ponen en la foto de la derecha es Copenhague, ¿no? Entonces te dicen, oye, pero Suecia, Dinamarca, son sitios en los que se vive de maravilla y tienen un estado del bienestar. Dinamarca está cerca del 50% del PIB, la presión fiscal. Y entonces te dicen, vamos a poner la presión fiscal en el 50% del PIB y así seremos como Copenhague. Y es como, chico, no, a ver, vamos a centrarnos. Esto es como coger, no, es verdad, esto es tan absurdo, pero esto es una intuición. Prácticamente todos los partidos políticos en España están diciendo eso, están diciendo, como queremos parecernos a los países del norte de Europa, lo primero que tenemos que hacer es generar su misma presión fiscal. Esto lo están diciendo todos los partidos de España, desde Ciudadanos al PP, pasando por el PSOE y por Podemos, que bueno, eso están pidiendo más presión fiscal que en el norte de Europa. Y claro, esto es como decir, esto nos hace gracia, pero esto es como decir que las 100 personas más ricas del mundo tienen un Ferrari. ¿Y es así? Claro, probablemente todos estos
esto no son los 100 más ricos, pero probablemente de esos 10 o 8 que aparecen en la lista, a lo mejor 8 o 7 tienen un Ferrari. Y de los 100 más ricos del mundo, ¿cuántos tendrán un Ferrari? Yo qué sé, tendrán 90, 95, o un Ferrari, o un avión. Y entonces, claro, si alguien te dice, si yo quiero estar dentro de los 100 primeros del mundo, me voy a comprar un Ferrari. Le diría, hombre, a ver, no, es al revés. Es decir, si quieres un Ferrari, primero tienes que ser uno de los 100 más ricos del mundo, o de los 1000 más ricos del mundo, pero es después. Y con los países ricos que tienen grandes estados del bienestar, es exactamente el mismo razonamiento. Esos países tienen grandes estados del bienestar porque son muy ricos. Igual que el Ferrari es el derroche del rico que dice, me lo puedo permitir, esos estados del bienestar tan grandes son el derroche de unos países muy ricos que fomentan muchísimo la generación de riqueza, que son muy libres en la cuestión de lo que es el mercado y la generación de libertades de generación de riqueza, y que se pueden permitir esos estados del bienestar. Pero es la segunda parte, no la primera. Y lo he querido poner porque es una discusión que está muy, muy presente en la vida pública española en estos momentos. Es que nos dicen que primero nos tenemos que comprar el Ferrari. Eso es lo que nos están diciendo. Y claro, si te compras lo primero el Ferrari, cuando ganas 2.000 euros al mes, nunca vas a llegar a ser de los 100 más ricos del mundo, que además la mayoría de ellos son bastante agarrados. Se compran el Ferrari cuando tienen mucho dinero, por eso llegan a ser de los 100 más ricos del mundo. O sea, es cuando ya les sobra de verdad. Y por último, yo había titulado que 6 prejuicios, pero hay un último que es muy peligroso y que hoy está más de actualidad que nunca, y es ese error que dice que no podemos estar peor. Esto yo lo he oído mucho en España. Yo he tenido varias discusiones con amigos míos que dicen esto, no podemos estar peor. Uy, cuidado. Estas dos fotos son de Yusnavi, el tuitero cubano, no sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, seguidlo porque es un crack y hace fotos buenísimas. Estas dos fotos son de Cuba. Cuba era más rico que España en los años 50, bastante más rico. Y además somos los mismos, los cubanos y españoles, pues tenemos también la misma cultura, una historia parecida, venimos de una sociedad similar, y ellos eran más ricos, y anda que no podemos estar peor. Sí podemos estar peor, cuidado porque esto se está diciendo mucho en España ahora, no podemos estar peor, y también se dice esto, aquí nunca pasará. Estas son dos fotos de Venezuela. La izquierda es de un supermercado vacío y la derecha es de un supermercado cuando llegaron los alimentos y la cola que daba la vuelta a la manzana. Había más fotos de los tipos allí dando la vuelta. Entonces, esto de que aquí nunca pasará, lo mismo. Venezuela era un país que era mucho más rico que España hace 40 o 50 años, y que cuando hace 20 años se descomponía el sistema político, mucha gente decía, bueno, pero aquí nunca vamos a llegar a esto, nosotros somos una sociedad evolucionada, dentro de América Latina somos la única que tiene una clase media establecida. Bueno, pues eso, aquí nunca pasará y no podemos estar peor. Son otras dos intuiciones que ahora se oyen mucho en España, y que cuidado. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar con el turno de preguntas. Sí, una pregunta. En la línea de que estás en el colegio, yo soy profesor de Universidad de Juan Carlos, y a los alumnos de Economía Internacional, de relaciones internacionales, que creo que economía que tienen, solamente esa, les expliqué, entre otras cosas, lo que era el índice de Gini, ¿no? Lo entendieron todos perfectamente. Y luego el índice de Gini. El índice de Gini, sí. El día del examen les pregunté, una de las preguntas del examen, el tenor literal era tal que sí. Según la mayoría de los autores, habíamos visto media docena, el valor del índice de Gini es, entonces ponía respuesta A, 0, B, 0,5, C, 1, D, ninguna de las anteriores. Todos, menos 3, respondieron que 0. Entonces, cuando después vino la corrección del examen, y yo les dije que no. Todos habían fallado, claro, que la respuesta correcta era la D, ninguna de las anteriores. Unos alumnos muy tranquilos y además de los mejores que he tenido. ¿Puedo abrir aquí internet? Perdón. Sí. De los mejores que he tenido en este curso, se enfadaron y además casi con las cajas destempladas, que cómo era posible que no las cuando era absolutamente evidente que la respuesta era 0. 0, ¿no? Y distribución absoluta negativa, todos exactamente. Vale, entonces no lo pongo. ¿Cómo hago? Porque lo que se está comentando me parece muy interesante y algo se puede decir. Pero ¿cómo hago para que de todos los alumnos 70, solo 3 no respondieran por error?
que esos tres respondieron es porque no habían entendido que era Gini. Sí. O sea, respondieron uno porque pensaban que uno significaba la redistribución perfecta, es decir, que respondieron por error. O sea, que hubieran respondido todos cero. O sea, todos querían redistribución perfecta, todos querían cero, pero los tres es que no sabían. Vale. Creo que el uno era la distribución perfecta y por eso se ha confundido, ¿no? Entonces, por eso digo por error, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos encima, ¿eh? Estamos hablando de chicos de 20 años, esto es lo que tenemos encima. Vale. ¿Cómo hacemos? A ver. Sí, a ver, sobre esa pregunta, que es un clásico ahora con la desigualdad, por eso quería ver aquí si podíamos tenerlo. A ver si nos sale. No lo tengo claro. Porque tenéis Yahoo para buscar. ¿Dónde está Google, rayo? Soy muy fan de Google. Bueno, da igual, como no parece. Como no subvenciona, que no sale, da igual. No, es que iba a poner la lista de los países por índice Gini. Sobre eso, sí, es verdad, es así. La gente dice, bueno, más allá, sí, todos queremos ser más ricos, pero sería mejor que fuéramos más ricos y más iguales, y los países más ricos son los más iguales. O no, los países donde mejor se vive son los más iguales. Y entonces te sacan las fotos que yo he puesto antes, por ejemplo, Copenhague. Normalmente los países, los 3-4 primeros puestos en Gini suelen ser Dinamarca, Suecia, Finlandia y Bangladesh. Por eso, ahí voy. Por eso quería sacar la lista. Entre los 10 primeros de Gini, es cierto, está en Dinamarca, está en Suecia, no sé qué. Bueno, yo no sabía que era Bangladesh, pero está Bangladesh, pues o te aparece un día Zimbabue, o te aparece la República Centroafricana. No, exacto. Es decir, ahí, por eso cuando dices, ¿cómo podemos explicárselo? Pues así, diciéndole, oye, es cierto, hay países que tienen una distribución de la renta bastante igualitaria y que se vive muy bien, como esos, pero también hay países que están empatados con ellos en el índice de Gini y que se vive muy mal. ¿Tú dónde prefieres vivir? ¿En Bangladesh o en Suiza? Pero es que en Suiza... Eso ya se lo he dicho, por eso me aprendido toda la lista de los países de Gini, pero eso no les sirve, no les convence, no funciona. ¿Qué otro argumento tú tienes? Eso, que ya lo he hecho, no servía. Eso fue lo que justo sería. Vale, ese es mi argumento primero, suele funcionar, pero si me... Claro, no, es cierto, es decir, si uno les dice, oye, mirad la lista y ven que los países más ricos se distribuyen de forma bastante equilibrada a lo largo de la lista y que Estados Unidos está medio atrás, pero no solo Estados Unidos, que se pone siempre como el ejemplo. Australia no suele estar muy allá, o Israel no está muy allá, o dentro de Europa el Reino Unido no suele estar muy allá. Entonces, claro, dices, ¿por qué en sí la desigualdad no es ni buena ni mala? Pues lo primero con la lista yo intentaría hacerles ver que la desigualdad o la igualdad no es ni buena ni mala, porque hay países ricos y países donde se vive muy bien, en donde hay mucha desigualdad, según esas estadísticas, y otras donde hay muy poca. Y luego yo les trataría de hacer ver cómo se ha llegado a esa desigualdad, o cómo no, cuáles son las reglas que han generado esa desigualdad. Es decir, si es malo, por ejemplo Amancio Ortega. Amancio Ortega es muy desigual respecto a mí, pero ¿me ha quitado a mí algo Amancio Ortega para llegar a ser igual de rico? ¿Qué es lo que ha tenido que hacer Amancio Ortega para ser muy desigual respecto a mí? No solo no me ha robado nada, sino que me ha dado la posibilidad de bienes y servicios que antes eran mucho más caros y ahora los puedo comprar más baratos y de mejor calidad. Y eso al conjunto de la sociedad. Entonces, si Amancio Ortega no solo no me ha quitado nada, sino que me ha aportado, ¿dónde está la maldad intrínseca en que Amancio Ortega tenga muchísimo más dinero que yo? Entonces yo creo que por ahí, o sea, una mezcla de decirles, mirad cómo los países con índices Gini altos y bajos, no hay una equiparación entre vivir bien y que tu índice Gini sea mayor o menor o donde esté. Y dos, que las personas que se han hecho ricas en el libre mercado no le han quitado nada a nadie, y que el hecho de que ellos sean ricos, sobre todo, no solo no te han quitado nada, sino que no te quitan, es decir, no hacen que tú seas más pobre, que el hecho de que un tipo sea millonario vendiéndote mucha ropa no te quita a ti ni un solo euro, no solo no te lo quita, sino que te da, porque él se hace millonario vendiéndote ropa de calidad y más barata. Yo creo que en esa mezcla sí que podríamos intentar llegar a ellos. No, ¿tú crees que no? Bueno, voy a pensar a ver si se me ocurre algún otro argumento. Perdona. Si se os ocurre en alguno, lo podéis decir, porque yo ya he dicho que esto es una charla. Es una herramienta perfecta. Esto es un clásico que yo lo he leído varias veces, nunca he leído qué profesor fue, nunca he leído exactamente en qué universidad, entonces no sé si es un mito o es una realidad.
Pero bueno, se cuenta que en Estados Unidos los alumnos defendían el socialismo, el comunismo, tal, y entonces él hizo un experimento. Y es un experimento perfecto para demostrar la desigualdad, el socialismo y que la igualdad es mala. Y la ineficacia del comunismo. Él dijo, muy bien, a partir de ahora las notas va a ser una media de la clase. Todos vais a tener la misma nota con la media de la clase. Al principio la mayor parte de los alumnos dijeron, perfecto, me parece estupendo. Primer examen, ¿qué ocurrió? Los más estudiosos estudiaron como siempre, sacaron muy buenas notas. Los menos estudiosos no estudiaron nada. ¿Qué vieron? Pues los que iban a sacar un 10, de repente, oye, ¿yo por qué tengo un 7? Bueno, al siguiente examen, yo voy a estudiar menos. Los que no estudiaban seguían sin estudiar. Pero los que estudiaban mucho dijeron, ¿para qué me voy a matar si voy a sacar un 7 de todos modos? Ya no era un 7, era un 5. Llegó un punto en el que todos suspendían. ¿Qué consiguió? Demostrar que primero ha desincentivado, o sea, la igualdad ha matado a todos han suspendido. Encima todos están peleados con todos, porque claro, los que no estudian están cabreados con los que sí se suponía que tenían que estudiar porque ya no estudian. Y oye, ahora que tú no estudias, no generas riqueza, yo soy pobre. O sea, ahora que tú no estudias, yo saco muy mala nota. Y claro, el que estudiaba está cabreado porque por tu culpa ya no me compensa estudiar y suspendo igual que tú. O sea, tú como profesor tienes la herramienta perfecta para hacerlo. ¿Tú te crees que hay libertad en España para que lo haga eso? Oye, a lo mejor hazlo por experimento, aunque después no vais a hacer nota real. Pero ahora te dices, oye, durante un mes os voy a poner un examen semanal, después no lo tengas en cuenta, pero yo creo que en un mes haciendo un examen semanal te puede funcionar perfectamente, creo. Si me van a echar antes de la universidad. Entonces no me vengas a reclamar, por favor. Hay un truco para hacerlo y es dejar las respuestas del examen para que las cojan algunos. Entonces, esos van a hacer el examen muy bien y los que han estudiado van a ver que los otros han copiado y al cabo de 3 sesiones ocurre lo que dice Concheta. Yo quería comentar cómo se llama la conferencia. Has tenido lo que es la parte así un poco más intermedia, que hablaba de los instintos de las personas, lo que es intuitivo. Y sí es cierto que se tiene que enfrentar uno contra la intuición, pero por ejemplo también para el ser humano al principio no era intuitivo que la Tierra fuera redonda. Entonces lo que yo creo que el problema realmente no es que haya que enfrentarse contra la intuición, entonces el problema por lo que en España el capitalismo no gusta es porque hay un desconocimiento económico brutal. No creo que se pueda decir que todo sea por culpa de las intuiciones. Por ejemplo, tú puedes pasar toda tu vida sin volver a leer una novela. Puedes pasar toda tu vida incluso sin saber historia, sin saber geografía, sin saber matemáticas más allá de las cuestiones básicas. Pero lo único sin lo que no puedes pasar la vida es sin cooperar con otras personas, sin vender, sin comprar, sin intercambiar. Y todo lo otro que no es necesario absolutamente, o por lo menos no es preciso tener siempre para poder progresar en la vida. Por ejemplo, mismamente mi madre aprendió a leer y a escribir a los casi 30 años. No se enseña economía en absoluto en los propios colegios y es lo más necesario. El intercambio es lo único por lo que se ha generado la civilización. O sea, sin intercambio entre las personas nunca habría habido civilización y no se enseña lo más mínimo en las escuelas a intercambiar. Y luego, para acabar, que me da la impresión de que también es que la gente no lo ha probado. O sea, la mayoría de la gente que no es capitalista o que no cree en el capitalismo en gran parte es porque nunca ha tenido que enfrentarse al mundo real. O sea, simplemente ha sido siempre trabajador. Si en vez de trabajadores, todo el mundo fuera un autónomo que es contratado por otra empresa, cuando tuvieran que ver realmente lo que tienen que actuar contra el mundo, lo que tienen que hacer será cuando cambiaran su opinión al respecto. O sea, es cuando uno ve que está errado, es cuando aprende, no puede hacerlo de otra manera. Sí, estoy de acuerdo. Perdona, ¿me puedes traer? Es que tengo ahí la mochila, que tengo un cuaderno y para ir tomando notas. Porque es que ha habido varias cosas que has dicho que se me han ido olvidando y que eran muy interesantes. No, es que además tenías razón, te iba a dar la razón en cada... Iba a ir una a una diciéndote tienes razón. Sobre lo de que en España se enseña poca economía, completamente de acuerdo. O sea, en España se enseña muy poca economía. O sea, yo creo que una de las razones por las que España parece tan mal clasificado es porque en España hay un desconocimiento sobre las cuestiones básicas. Y ya no digo economía de la inflación, el PIB, sino de la economía doméstica, cómo funciona desde una empresa a un préstamo,
a las cosas que le sirvan a la gente en el día a día, yo creo que hay un gran desconocimiento y yo creo que esa es una de las razones por las que hay tanta desconfianza en el sistema económico en sí, porque la gente no lo conoce. Y como tú dices, muchas veces no lo han probado, no saben cómo es. Pero yo creo que sí. A ver, lo que yo he dicho, dices, no se explica todo con esto. Claro que no se explica ni de cerca. Estos son solo algunas ideas, o sea, son un poco, digamos, de aquellas preguntas que nos hicieron los chavales que iban todas un poco en esta dirección, cada una de ellas yo creo que he tratado de reflejar en cada una de las 6 intuiciones que he reflejado un poco lo que se escondía detrás de aquellas preguntas, pues digamos, pues eso, que son simplemente 6 cuestiones que parecen de sentido común y que no lo son tanto. Eso es lo que he tratado de reflejar, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que no acaban la cuestión ni mucho menos. El desconocimiento es importante. Y luego, sobre el que no lo han probado, sí, yo leí hace unos meses un artículo, lo estaba buscando para esta charla, pero no lo encontraba, así que no voy a poder decir quién fue. Era una mujer, escribía en un medio americano, lo digo, pues alguien lo busca, a ver si lo encuentra y me lo dice, sobre la educación financiera, educación económica. Y lo que ella decía es que no deberíamos enseñar economía a nadie antes de los 18 años, porque decía que cualquier persona menor de 18 años es un comunista en potencia. Y explicaba, y decía, no, pero tiene razón, por eso he venido aquí. Decía, claro, tú eres un chico de 15 años. Si tú has vivido en una sociedad centralizada toda tu vida, y cuanto más centralizada y mejor organizada, mejor. Claro, tú eres un chico de 15 años con una familia que haya funcionado y tú lo que ves es que tú estabas ahí, que la comida llegaba, no se sabe muy bien de dónde, pero llegaba, a ti te daban una paga, había un tipo que centralmente te ponía una serie de requisitos, oye, si apruebas, si sacas no sé qué, te voy a dar una paga, y te la daba, y veías que aquello no solo iba normal, sino que iba muy bien. O sea, que aquello era un entorno que tú decías, oye, pues mira, tenemos aquí una casa que está muy bien, he sido razonablemente feliz hasta los 15 años, tengo ropa que está chula, y entonces tú dices, esto está bien. Entonces, claro, lo que venía a decir este artículo es lógico que todos los chavales que acaban el instituto sean comunistas. Un poco una exageración, pero por eso yo hablaba de intuiciones. Es decir, tú estás luchando contra algo que ha funcionado bien durante toda la vida de ese chico. Tú le estás tratando de explicar, cuando tú llegas a la economía, primero de economía, a una carrera, tú casi lo que le estás diciendo es lo que tú has visto. Es que ni siquiera lo has estudiado, simplemente lo has sentido, tú has ido viendo que una economía centralizada funcionaba, por así decirlo. Probablemente tú no te has hecho muchas más preguntas. Claro, los chicos de 18 años no son tontos, ya saben que no, el mundo no es como su familia, pero casi es que está dentro de tu piel ver que aquello está, que es lo normal. Entonces, claro, cuando te dicen no, pero el mercado es un orden espontáneo, los precios se establecen sin que nadie lo organice, tú dices, pero esto es una locura. De hecho, yo creo, aquí iba a poner, lo que pasa es que luego me quedaba pequeño, iba a poner una foto de novelas o algo así. Yo siempre he creído que el amor que sienten ciertos intelectuales por el socialismo, por el comunismo, por la economía planificada, viene un poco del tipo de trabajo que ellos hacen. Esto nunca, no sé, me gustaría ver a ver si alguien un día escribe algo sobre esto. Cuando tú escribes una novela, una buena novela, y tú lo que creas es una sociedad perfectamente estructurada, en la que tú eres una especie de demiurgo, que tú lo organizas todo. O sea, quién muere, quién nace, si son felices o no son felices, si se casan o no se casan. Y claro, cuando a ese tipo luego le dices, o sea, y es un escritor maravilloso y ha escrito sobre sentimientos de una forma preciosa y sabe indagar en el alma del ser humano, pero entonces el tío le dices, organiza una sociedad, y dices, pues como yo he organizado mi novela, alguien muy listo que venga y que organice la sociedad. Tiene hasta sentido desde el punto de vista personal. Es que lo extraño es lo de Vargas Llosa, que un día dijo, esto no funciona. Lo normal es lo de García Márquez, que digo, pues igual que yo hago novelas perfectas, que haya un tipo que haga una sociedad perfecta. Y yo creo que es algo que está muy dentro del ser humano y que es difícil luchar contra ellos. Aunque estoy de acuerdo plenamente contigo. Uno de los problemas de España, por lo que España sale tan mal en esas clasificaciones, en esas votaciones o en esas encuestas sobre valores, es porque no tenemos ningún tipo de educación económica y la gente no se ha enfrentado a esas respuestas. La mejor manera de que un tipo deje de pensar así es que se enfrente a esas respuestas. Es una respuesta muy larga, pero es que me he acordado de una anécdota muy buena. Mira, ya hace 2 años, Carlos se acordará, te encargué unas camisetas para que me hicieras
y le encargué, es que él sabe mucho de informática y me hizo unos diseños ahí, bueno, yo te los mandé los diseños y tú me los sacaste y me hizo unas camisetas muy molonas con unas imágenes de unos jugadores de baloncesto clásicos. Y entonces me fui a un puesto de camisetas de Malasaña y estaba el puesto, llegué al puesto, que te las hacen ahí, que te los planchan con una calidad muy buena, no sé qué, y llego ahí, USA, no sé qué, tenían una bandera, la primera nada más entrar, una bandera de Estados Unidos que en vez de las estrellas eran misiles y camisetas de anticapitalista y no sé qué. Y yo dije, no, y yo dije, bueno, pero la verdad es que las camisetas molaban y dije, bueno, yo como lo que quiero es que me impriman la imagen que yo tenía, que me la impriman. Y entonces tardaban 20 minutos. Entonces, en los 20 minutos que yo estuve allí, el chico que me estaba haciendo la camiseta se puso a hablar con el que estaba con él y le empezó a decir, tío, es que esto es un desastre, es que ha venido no sé quién, no me acuerdo el nombre, y es que este tío que se cree, joder, claro que somos colegas, yo de buen rollo y me voy con él y nos tomamos algo, pero es que esto no puede ser, esto es un negocio y es que este me ha dejado tirado y que se cree este tío, que me va las camisetas, joder, pues yo me estoy ganando la vida, me estoy currando esto, que esto a mí no me lo regalan. Y yo estaba ahí y decía, este tipo me están dando ganas de decirle, vas a quitar las camisetas de antidólar dentro de 2 años. Porque es verdad, si es que se le notaba. ¿Por qué? Porque el tipo estaba luchando por ganar su negocio y además lo estaba haciendo bien, porque tenía unas camisetas muy molonas. O sea, el tipo se había arriesgado su dinero, se estaba trabajando y había un colega que le había levantado, porque el problema era que el colega le había levantado una pasta, se lo había pedido prestado o le había hecho un encargo de 100 camisetas para unas fiestas y luego no se las había pagado. Y el tío estaba diciendo, oye, ni colega ni leches, que yo me estoy jugando la vida. Y yo decía, este tío me gustaría venir dentro de 2 años a ver si sigue igual. Yo estoy convencido de que, bueno, la camiseta la tendrá porque la vende, pero ya su forma de pensar no va a ser la misma. Claro. Yo creo que hay 2 puntos que no has entrado en ellos, pero que me parecen bastante importantes. Uno sería el tema de la responsabilidad. Sí. Es decir, el capitalismo implica que las personas se tienen que hacer responsables de sus éxitos y de sus fracasos. Y es cierto que la gente en general tiende a, cuando acierta, por ejemplo, ya que estamos con los exámenes y de tal en la universidad, cuando sacan buena nota, yo he aprobado, cuando suspende, me ha suspendido el profesor, ¿verdad? Es decir, un sistema que te dice que si fallas eres tú el único responsable, asusta a mucha gente. Es un sistema que intuitivamente creo que la gente puede tender a rechazar. Y lo segundo sería el tema de la seguridad. Creo que hay mucha gente que, o sea, es un sistema que genera tanta incertidumbre que creo que mucha gente puede preferir renunciar a la posibilidad de mejorar con tal de mantener un mínimo de estabilidad y de seguridad. Es decir, es cierto que el ser humano puede tender y tiene un espíritu de libertad dentro de sí mismo que le empuja, digamos, a buscarla, pero también hay que olvidar que también hay un instinto de seguridad que es muy fuerte. Y creo que de ahí viene pues, el paternalismo, el saber que hay alguien que te está cuidando, que si fallas tienes una red de seguridad que te va a ayudar y demás. Creo que estos 2 puntos... Sí, completamente de acuerdo. Sí, yo sobre la seguridad, yo creo que ese es al final la razón última del Estado. Yo creo que casi siempre va a ser la seguridad. Bueno, aquí en el Juan de Mariana hay muchas discusiones sobre estos, hay muchos anarcocapitalistas, yo no lo soy, no estoy, yo creo, ni cerca, yo soy del sector blando, quizás, del Juan de Mariana, pero sí, no, es verdad, yo estoy ahí en el límite, pero porque yo creo que el deseo de seguridad es tal por parte de la gente que eso hace que estén dispuestos a pagar mucho con tal de que haya un ente que, incluso aunque ellos sepan que no es especialmente eficiente, pero que más o menos sienten que les va a proteger. Y entonces yo creo que eso hace muy difícil esas construcciones, las construcciones teóricas más de estado más mínimo. Yo creo que, por ejemplo, por ahí el camino estaría en, ya esto es meterse casi en teoría, pero en estados más pequeños y que estén muy cerca de la gente. A mí me gustan mucho los modelos suizos o me gustan mucho los ejemplos de Singapur o Hong Kong que están funcionando muy bien porque yo creo que, por ejemplo, Singapur o los modelos suizos, Singapur que además no es una democracia o no, sí, pero es un sitio tan pequeño en el que la gente se puede ir rápidamente, en el que la exigencia de eficacia del Estado es muy inmediata porque como no sean eficaces se van, o los cantones suizos igual. Yo creo que por ahí a mí me parece un futuro muchísimo más accesible
hacia un futuro liberal, por así decirlo, que un futuro sin Estado, porque yo creo que, yo estoy de acuerdo contigo, aunque bueno, pues entiendo que puede haber gente que no lo comparte, pero yo creo que la exigencia de seguridad de la gente sí que le anima mucho a tener una especie de red. Lo que pasa es que lo que yo no estoy de acuerdo es que en que esa red tenga que ser con estados como los que hay hasta ahora. Es decir, a mí, por ejemplo, un modelo como el Suiza, con cantones pequeñitos, que tú lo decides prácticamente todo, que tienes a tu representante ahí en la puerta, dice, no, eso es Estado ya, es Estado, pero está ahí. El que decide sobre el 40% de tus impuestos está ahí, en la puerta de enfrente, con lo cual ya empieza a no ser lo mismo. No es lo mismo que tener un ministro por ahí que no sabes dónde está. No. En el momento en que tú le controlas tanto sus incentivos como los tuyos y tanto la manera en que se organiza, es que eso empiezan a ser casi como... Yo digo, es que esos son casi provincias privadas que se autoorganizan y que compiten entre ellas por conseguir clientes que son los residentes, sin llegar a tanto, pero si tú sigues ese proceso, al final lo que acabas consiguiendo es eso, son procesos casi de mercado. Y sobre la responsabilidad estoy de acuerdo. Yo creo que por eso ponía esto, que no somos haciendo amigos, es verdad. Pues eso, los taxistas que protestan, yo les entiendo. No solo les entiendo porque es humano que ellos digan, es que es mi forma de vida, es que además ellos digan, joder, pero es que a mí además me han cobrado una licencia. O es que yo he pagado 200.000 euros por una licencia hace 5 años. Entonces, se mezcla responsabilidad con un intervencionismo previo del Estado, con, oye, yo también me merezco que me ayuden porque en su momento tuve que pagar. Entonces es un círculo ahí del que es muy, muy difícil salir. Yo creo que por ahí nuestra mejor defensa es recalcar mucho que el liberalismo y el capitalismo son lo contrario del individualismo y del egoísmo. Para tú ser rico en un mercado, lo que tienes que hacer es generar valor que los demás quieran. Es decir, tienes que integrarte dentro de una sociedad. Si tú no te integras dentro de la sociedad, no puedes ser rico en un mercado. Sí lo puedes ser en el comunismo. Tú a lo mejor lo que tienes que hacer es hacerte amigo de un tipo que esté en un cargo muy importante del partido y conseguir una prebenda determinada o conseguir un subsidio y ya te puedes olvidar del resto de la sociedad. En el capitalismo no. El capitalismo es lo menos individualista que existe. El mercado es lo más integrador que existe. Es generar valor para el resto. Es tan bonito eso. Es decir, yo estoy generando valor como carpintero y con ese valor que genero consigo los bienes de otros que están generando valor y esos están trabajando porque a mí me gustan las maquinitas y entonces están haciendo unas consolas súper chulas para que yo pase mi tiempo libre, y si ellos no hacen consolas que me gusten, entonces no van a conseguir valor, con lo cual van a tener que buscar qué es lo que realmente me gusta a mí. Eso es muy muy bonito. En el último libro de Rayo lo llamabas una utopía integral e integradora, ¿verdad? A mí, es una imagen muy chula porque no es verdad. Es decir, el capitalismo, necesitamos unirnos constantemente. De hecho, no hay una institución más liberal que los clubes, por así, ya me salgo incluso de la parte económica. Los clubes son lo más liberal que existe y esos tienen reglas y tienen una organización también jerárquica y tú te metes dentro de un entorno, pero te metes porque quieres. Pero cualquier persona que sepa cómo ha sido el liberalismo sabe que es de social completamente. Un liberal único, o sea, una bomber es lo menos liberal que hay. Un tipo ahí que está perdido en un bosque de Wisconsin, ese sí que no está ni en el mercado ni nada. O sea, yo respeto su derecho a hacerlo, pero eso no es nada o sea, eso es es un tipo un poco absurdo, que está ahí en su casa. O sea, lo que es el liberalismo es que para hacer un lápiz, incluso un lápiz, necesitas la colaboración de miles de personas. Entonces yo creo que ahí eso es que es algo que se nos acusa mucho, el liberalismo como egoísta. Podría haber sido otra intuición que podríamos haber incluido en la charla, egoísta, que deja a la gente tirada. No es verdad. Dices, la red de seguridad, las sociedades inglesas de ayuda que se creaban los trabajadores del siglo XIX eran maravillosas y claro que se apoyaban. Y, o sea, no es cierto que la gente deje tiradas a los demás, no es cierto que la gente solo busque el ganar dinero por ganar dinero, no es así. Y yo creo que la sociedad, o sea, sí que hay muchos ejemplos de estos que estamos hablando que pueden servir para decir a la gente, no, lo que es egoísta es lo que decía Chinchetru con el ejemplo de las notas. Lo que es egoísta es decir, no, yo me tumbo a la Bartola porque ya va a estudiar otro por mí. Eso sí que es egoísta, eso sí que es individualista, eso sí que es ser un cara dura. Pero generar riqueza, si solo vas a generar riqueza si consigues que otro te compre, ¿eso es más integración que es en la sociedad? No se me ocurre. Muchas gracias, Domingo. Muchas gracias, Domingo, por la exposición. Y a todos los que habéis comentado. Me gustaría además hacer comentarios al respecto de casi todo lo que habéis dicho. Al profesor de la Rey Juan Carlos, yo creo que hay una historia buena, que es comparar el índice de Gini con el ranking Forbes de 2000 y de 2015. No coincide un solo millonario en Estados Unidos. Hay una movilidad social muy fuerte.
en las sociedades más abiertas. No conozco mucho Bangladesh, pero juraría que se reparten el pastel los mismos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ha habido gente que ha hecho una comparación también sobre cómo construyó su riqueza Carlos Slim en México y cómo la construyó Bill Gates, ¿no? Que también se puede sacar de ahí mucho. Pero yo creo que la igualdad, sobre todo eso, hay que compararla con si está dada o no, con si tiene mérito o no y con si se puede mover o no, ¿no? Y luego, a la hora de combatir el lado malo de la igualdad, el problema viene con la carga del lenguaje. Es que desigualdad suena mal, es una palabra fea, ¿no? Y pues, sin embargo, sus alumnos son los últimos que quieren vestir todos iguales, no aceptan una sola norma que les iguale, y por supuesto hablar de que compartan lo suyo, por ahí no entra, ¿no? Es difícil hacerles ver que la cuestión es esa, pero hay que ir por ahí. En cuanto a Vargas Llosa y García Márquez, ¿te deja dar una salita a los alumnos? Sí, voy para allá. Luego nos tenemos teléfonos. Eso se puede hacer, sí. Y luego, García Márquez y Vargas Llosa no son... García Márquez es un caso curiosísimo, porque hasta el final de sus días, uno de sus mejores amigos es uno de los grandes liberales hispanoamericanos, que es Plinio Apuleyo Mendoza. La hija de Plinio Apuleyo se llama Camila por Camilo Torres, que es un cura guerrillero, lo mataron en el primer combate que tuvieron del Ejército de Liberación Nacional. Y eran muy amigos carnales hasta el final. Y García Márquez fue con Plinio Apuleyo Mendoza a Alemania Oriental muy poco después de que se levantara el muro, y él lo vio. Pasaron de Berlín, no sé si había levantado el muro, pasaron de Berlín al otro, y Gabriel García Márquez se quedó alucinado. Entraron en una tasca de obreros, vieron lo que era Alemania Oriental, y le dijo al día siguiente, Gabo, le dijo, Plinio, sí, Plinio, he tenido un sueño terrible, soñé que estuve en el comunismo y que no funcionó. Él lo sabía perfectamente. En Colombia jamás apoyó partidos comunistas, etc. Su relación con Cuba y con Fidel Castro es casi más de psiquiatría que de otra cosa, porque él no ha hecho nunca defensas del comunismo, sino, pues en fin, eso es una cosa biográfica. Sobre la intuición hay una cosa que es lo dice mucho Rodríguez Brown. Uno de los grandes problemas de los liberales es que tienen que defender pensamientos contraintuitivos. El gran liberal de la escuela era Guillermito, el de Mafalda. Cristóbal Colón creía que la Tierra era redonda, y él dijo, joder, qué bruto. Bueno, pero claro, es que el sentido común te dice que no es redondo. Y nosotros estamos preparados, estamos equipados evolutivamente para racionalizar las cosas y para que el sentido común sea una herramienta. ¿Por qué Nassim Nicolás Taleb pega tan fuerte con el fenómeno del cisne negro cuando todos sabemos que la vida funciona así? Pues porque no estamos programados para pensar así. Y en las escuelas mucho menos. Tú tiendes a darles un sistema que les valga y que encaje todo ahí. El problema es, eso no es malo tampoco, el generar conceptos, el generar generalidades, pero enseñar el concepto de orden espontáneo, que todos lo entendemos, cuando te explican cómo surgió el idioma, pero nadie es capaz luego, a la hora de poner en marcha un proyecto, de ponerlo en marcha sin generar un comité de sabios. O sea, tenemos que luchar muchas veces contra la propia manera en que estamos programados evolutivamente, y eso es un yo creo que eso es un mal asunto, ¿no? Ahí. Simplemente que sí, pero realmente antes estábamos preparados evolutivamente para pensar cualquier tipo de burrada que pensábamos hace 500 años, y ahora nadie se las plantea. Ahora se las plantean más gente que nunca. No, pero no se plantean otras cuestiones. Por ejemplo, la evolución. ¿Cuánta gente duda de la evolución? Ya nadie se lo plantea, y que lo hace es porque ya le han enseñado. Hay mucha gente que niega la evolución. Sí, pero la niega porque no la conoce y porque le han enseñado otra cosa. O sea, es como que por cierto, pero fíjate, yendo ahí, que era una cuestión a la que iba a ir. Hablamos muchas veces de que la culpa es de que hay falta de formación económica,
Estados Unidos había gente analfabeta, no tenían ni idea de economía y eran gente que culturalmente e institucionalmente tenían mucho apego al capitalismo, no al capitalismo, sino al sistema que te permite generar el capitalismo. Y por último, los niños no son comunistas, ni mucho menos. Son, si se desvían, chavistas, cosas de estas, porque les gusta la cosa mamporrera y violenta y tal. Pero son los menos comunistas que te puedan echar en cara. Detestan los uniformes, no les gusta compartir, comparte un bocata con un... Es imposible para un niño, no les gusta nada eso. Y además, les gusta una cosa venezolana, es decir, sí, el caudillo y el mirar atrás, pero comunismo no sé yo. Por último, en un detalle sobre cómo funciona la sociedad en Cuba. En Estados Unidos hay un convenio migratorio después de la crisis de los balseros de los años 90. Llegaron a un acuerdo que era: cubano que toque tierra se le puede acoger y lo acogemos, pero cubano al que se intercepte lo mandamos a Guantánamo. Y hubo una vez una persecución mítica en las costas de la Florida, los guardacostas persiguiendo a los balseros y cubanos, cubanoamericanos, ayudándoles, animándoles, muy bien, y llegó uno y pintó tierra, abrazaron ahí, lágrimas de emoción, todo genial. Mi hermano, ya llegaste, tranquilo, no hay problema. Y a los 2 minutos el tío estaba aún mojado y le dijo: mi hermano, esto es Estados Unidos, aquí papá Estado no te va a dar nada, estaba en la playa aún y le estaba diciendo que las reglas habían cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante también. Sí, yo quería hacer unas reflexiones así. Bueno, primero felicitarte, Domingo, porque ha sido muy interesante el contenido de la conferencia, y hacer, bueno, unas reflexiones un poco en plan abogado del diablo, ¿no? Para poner un poco, vamos, poniéndome como en el papel de la gente que critica el capitalismo de una forma directa. Al principio has hablado del Producto Nacional Bruto, explicando todo el ascenso. Claro, el Producto Nacional Bruto es un indicador. Esto desde los años 70, con la García Sen, que se dieron cuenta de que, bueno, lo económico no explica únicamente el avance de las sociedades, no hay una relación de necesidad entre el incremento del Producto Nacional Bruto y el desarrollo, sino que habría que ver, pues, el acceso a los servicios sociales, la esperanza de vida, que es lo que digo, bueno, al índice de desarrollo humano, que se utiliza para medir el desarrollo de los estados. Claro, en esto, viéndolo así, hay mucha gente que vive en países en vías de desarrollo donde la renta ha subido mucho, como por ejemplo en algunos países de África o en el triángulo norte de Centroamérica, en que siempre va subiendo el Producto Interior Bruto. Sin embargo, la vida cada vez es peor. Por ejemplo, en Honduras, en Guatemala, cada vez son más ricos, pero cada vez viven peor. Hay más violencia, hay menos libertades, cada vez hay más necesidad de irse fuera del país porque no se puede vivir, etc. Esa es una angustia que tiene la gente, que puede criticar una visión, pues, desde un punto de vista más economicista del desarrollo. Otra cuestión, pues claro, son países también en los que ese desarrollo que se veía en Alemania en el año 2001, pues también lo puede haber, porque sí que hay cada vez mejores casas, pero ¿cuál es el acceso de la gente a esos entornos? En muchos casos es un acceso puramente elitista, es decir, se crece pero no se crece igual para todos. Entonces, claro, eso genera una sensación de exclusión de ese proceso tremenda, y de rebelión, y de angustia, y de estado, y por eso la crítica al capitalismo. Luego, en segundo lugar, claro, uno ve que las sociedades sí que generan ido mejor, pero no han ido mejor únicamente porque se establezca un libre juego del mercado, sino porque se establecen unas condiciones básicas. Yo no hablo de democracia, pero sí un Estado de Derecho que permite que haya unos derechos que estén respetados, donde hay un derecho de reunión, donde hay un derecho a la propiedad, a la libertad de competencia. Es decir, no es una cuestión puramente económica. Es decir, que lo político es importante. Pero ¿qué pasa con lo político? Que lo político también interfiere negativamente en lo económico. La economía funciona, pero siempre hay interferencias de lo económico. Uno decide presentarse a un concurso para una construcción de casa, pero ahí lo político influye, a lo mejor no se lo dan al mejor postor, con lo cual el precio a veces no es igual, no es justo, y eso también genera exclusión por parte de mucha gente. Y en tercer lugar, pues claro,
el capitalismo está definido también por una competencia, por una libertad de competencia. Pero claro, no es lo mismo competir desde sobre todo una economía globalizada, desde un país pues como Suiza, como Suecia, los países escandinavos o incluso España, que competir desde lo que se llama la periferia, que competir desde, si un salvadoreño quiere competir con cualquiera de nosotros, lo único que puede hacer es coger un bus, irse al norte, jugarse la vida por el camino, y acaso llegar y ponerse a trabajar, claro. Es decir, no hay una ley de no hay una competencia perfecta en el mercado. Yo era sobre todo eso, explicar un poco toda la parte más política que hay en todo el desarrollo de la economía capitalista, que eso es importante también tenerlo en cuenta. Sí, me he vuelto a porque, o sea, yo creo que tienes razón. De hecho, yo creo que muchas veces los liberales nos centramos demasiado en economía y hablamos menos de lo que hablábamos antes, de lo que implica el liberalismo dentro de una sociedad, cómo te tienes que acercar, cómo es una ideología absolutamente nada individualista, es una ideología que necesita el orden social, la interacción, y yo creo que es cierto que nos centramos muchas veces en temas económicos. He vuelto aquí porque lo he dicho antes de pasada, es decir, es cierto, ahí está solo el PIB, siempre lo utilizamos como ejemplo, pero a ver, todos los indicadores que busquemos en Europa, esperanza de vida, alfabetización, cualquiera que busquemos, son infinitamente mejores. Lo que decía antes, consumo de calorías, mortalidad infantil, cualquiera de esos que reflejan la felicidad, por así decirlo, prácticamente, bueno, en todos estamos mejor. Entonces, claro, es cierto que no hay que centrarse solo en la economía, que hay que hablar de muchas otras cosas y que yo creo que la libertad tiene muchísima más fuerza y debe ser mucho más atractiva de lo que muchas veces los liberales la hacemos. Hoy era más la charla sobre economía, sobre conceptos de economía, sobre intuiciones económicas, pero tienes toda la razón en que hay que decirle a la gente que la búsqueda de libertad no es una búsqueda únicamente, es la maravillosa coincidencia esta que decía Popper, que oiga, el hecho de que las sociedades más libres sean más prósperas está bien, porque es una coincidencia maravillosa, pero incluso aunque no fuera así, ser más libre en sí mismo ya es un valor, y eso hay que defenderlo. Por eso decía antes que a mí los criterios utilitaristas me gustan, porque son muy evidentes, te hacen ganar discusiones muy fáciles, pero no nos podemos quedar solo ahí. Quedan 15 minutos y hay 5 preguntas. Vale, pues bien, muy rápido. Sobre el caso de Centroamérica, el caso de Centroamérica que tú pones, porque además tú lo conoces muy bien, yo estoy de acuerdo, para mí es uno de los casos que más reta al liberalismo. Yo antes decía, por ejemplo, cuando yo tengo discusiones, y yo me acuerdo, por ejemplo, yo en la universidad tenía bastantes amigos comunistas, y que eran comunistas, vamos, iba a la asociación Carlos Marx, era Carlos III, yo allí con ellos, y me lo pasaba muy bien. Y cuando yo discutía con ellos, yo ni siquiera sabía mucho de liberalismo. El otro día le decía a Rayo, mis discusiones eran muy básicas, les decía, tío, es que todos los países que yo defiendo van bien, y todos los países que tú defiendes van mal. Pero que no iba mucho más allá. Y ellos me decían, no, porque es que, claro, la superestructura. Y yo le decía, que te digo, a ver, ¿tú cuántos ejemplos tienes en los últimos 50 años que hayan ido, que han sido comunistas? La Unión Soviética, Vietnam, China, Cuba. Digo, es que ninguno va bien, que se están muriendo de hambre en todos. Y digo, y yo, todos mis ejemplos, Suiza, Estados Unidos, Suecia, Holanda, Australia, el que quiera, va bien. Entonces digo, si quieren nos ponemos a discutir si es mejor Suiza o Suecia o Estados Unidos o Australia, pero no me vas a defender que es mejor Cuba. Y entonces el tipo me decía, ya, pero es que la plusvalía, y yo decía, que no, que además, porque yo además conocía muy poco de economía, él sabía mucho más que yo, era mucho más culto, este amigo mío del que digo, tenía muchísimas más lecturas en aquel momento, te hablo de cuando yo tenía 18, 19 años. Y mis discusiones eran muy básicas. Y entonces, ¿por qué te digo esto con Centroamérica? Para mí Centroamérica es uno de esos casos que nos retan. Igual que digo que los países nórdicos nos retan porque con un estado de bienestar muy fuerte han sido capaces de generar mucha riqueza, yo creo que es previa a la generación de riqueza y por eso tienen esos estados del bienestar. Y Centroamérica nos reta porque son países que durante muchos años han estado ahí, que han tenido muchos problemas, pero que siempre han tratado de engancharse y nunca lo han conseguido. Entonces, ¿por qué ha ocurrido? Yo creo que ahí, los que lo conocéis bien, tendréis mejores respuestas que las que yo tenga. Yo creo que ha habido unos problemas
de políticos y sobre todo de inseguridad, lo que hablábamos antes de la seguridad, yo creo que hay un mínimo que tú tienes que conseguir, que es generar una seguridad, y seguridad hablo física, y tú sabes bien por lo que tú me has contado que es que eso no se cumple. Yo creo que hasta que no cumplas ese mínimo de seguridad física, que tiene mucho que ver con lo que decías de Estado de Derecho, de asegurar la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, todo lo demás que hagas te da igual. Por eso muchas veces el famoso consenso de Washington, con las reglas que imponían, era como, no, es que tú no le puedes estar hablando a un país de contener la inflación si la gente no puede salir a la calle sin miedo a que le roben el coche. Es que estás en otro, primero eso. Entonces, y ahí también hay un reto, por cierto, para el liberalismo. Yo esto lo he visto y lo he discutido en eventos del Juan de Mariana. Me acuerdo en una universidad de verano que hubo una persona que levantó la mano, se estaba discutiendo sobre si el Estado tenía que tener algún tipo de intervención, y hubo un tipo que levantó la mano y dijo, oiga, yo tengo familia en Colombia, he hecho negocios allí, y desde que llegó Uribe y puso Estado, aquello va mucho mejor, porque es que ha asegurado las carreteras, es que antes no podías pasar por aquellas carreteras. Eso es un reto, y es verdad. O sea, en Colombia va mejor, pero el Estado es tan Estado que han puesto hasta que no pusieron los tanques en las carreteras no fue mejor. Entonces, claro, luego dices, es la única forma de hacerlo, hay otras formas de evolucionar, ¿cómo se podría conseguir esa seguridad sin la organización del Estado? Pero yo creo que hay un mínimo que no tienen, y yo creo que tiene razón en que muchas veces esa visión economicista o ese fijarse, lo decía antes, lo de los ratios, y ponerse a hablar en El Salvador de que tienen que contener la inflación, o en Honduras, oiga, mire, no, lo que tienes que hacer es generar esa seguridad jurídica, y luego ya hablaremos de cómo evolucionamos a siguientes pasos. Y bueno, y otra cuestión es si la seguridad jurídica precisamente en esos países la da el Estado, o es el Estado el que más la incumple, si el policía te da más miedo que... Son muchas cosas que claro, es que son muchas cosas que hablar. Sobre esto solo un comentario muy breve. Homer dice que quizá el Estado sea necesario para pacificar a la sociedad y para permitir que la sociedad se desarrolle en libertad, pero que una vez se ha pacificado no tiene por qué seguir habiendo Estado. Es decir, si mañana en Suiza quitas el Estado, pues probablemente no vuelvas a Colombia. Sí, yo también, yo en eso estoy muy de acuerdo. El hecho de que a lo mejor en un momento histórico pudiera ser necesario el Estado no significa que a partir de entonces se tenga que quedar para siempre. ¿Has terminado? Sí. No, yo solo quería hacer un apunte muy breve y muy básico, como casi todos los que hago, pero que creo que bueno, pues a toda esa gente que no entiende por qué el capitalismo es bueno o que no está de acuerdo, yo les pondría, y habría comenzado esta presentación casi aprovechando la foto de Steve Jobs con el iPhone, o sea, con una foto del iPhone. El iPhone creo que condensa todo lo bueno que tiene el capitalismo, la industria, la investigación, etcétera. ¿Quién cree, porque la pregunta es muy sencilla, quién cree que el desarrollo del iPhone y todo lo que conlleva, todo lo que simboliza, obviamente no el iPhone como objeto, habría sido posible en una URSS o en una RDA o en cualquier otro tipo de país, incluso en España o incluso en Europa? Creo que esto ya alguna vez lo hemos hablado tú y yo. Es como un símbolo de todo lo bueno que tiene el capitalismo, en lo que a investigación y etcétera se refiere a evolución de la sociedad. Todo eso, ¿quién cree, por ejemplo, que en Silicon Valley habría sido posible en otro tipo de país, en otro tipo de estado, en otro tipo de sistema donde la iniciativa privada, etcétera, no hubieran estado tan valoradas, ¿no? Entonces esto, a todos los que no están de acuerdo con el capitalismo y que todos tienen teléfono móvil, se valen de Twitter, se valen de Internet, se valen de suma y sigue y se organizan en plataformas web-based, ¿no? Pues yo les diría, sin Silicon Valley, ¿cómo habría sido posible que hubierais llegado a existir, básicamente? Sí, vamos a juntarlas todas si quieres y respondo a todas rápido. Yo lo mío es simplemente un apunte, me ha interesado mucho lo que has dicho de la seguridad del Estado, porque es que ya no hace falta, desde mi punto de vista que te den seguridad. Hay un humorista americano que se murió ya, pero que era bastante libertario, se llamaba George Carlin, que tiene un vídeo sobre la seguridad de los aeropuertos y decía, bueno, tú si quieres liarla, es muy fácil liarla. Entonces, ¿qué es lo que te están dando en un aeropuerto con todos los controles? ¿Te están dando seguridad? No. Decía, te están ofreciendo la seguridad, o sea, la ilusión de seguridad. Y de hecho el correcto decía, en Estados Unidos el Estado le ofrece a los señores blancos de más de 50 años la ilusión de que van a ir seguros en un vuelo, pero si quieres la puedes liar. Entonces
Luchar contra el Estado es muy complicado porque ya no solo es que ofrezca, sino que desde el punto de vista de marketing da a la gente la sensación de que puede ofrecer algo. Y era simplemente eso, ahora vemos. Gracias. Ha sido una buena conferencia. La pregunta que hago, hablamos de cosas muy importantes, pero pienso que hace falta hablar de los puntos más importantes, si no lo más importante, que es la campaña que izquierdas, la sociedad, especialmente en mi generación, ha hecho contra el capitalismo, vendiendo la idea de que el capitalismo es solo lo que consideramos el capitalismo crony, que es la relación perversa entre el Estado, las empresas, las corporaciones, el capitalismo, que tenemos que ser humildes y reconocer, hace cosas muy malas, destrucción del ambiente, quebra la ley, despidiendo personas, y hace reestructuraciones de empresas, corporaciones que no son benéficas, son contra la ley, son condenables mismo entre liberales, pienso. Pienso que uno de los puntos más importantes es explicar a la gente que de facto eso es algo que no es capitalismo, no es que lo que los liberales defienden. Eso es como el hijo de la relación perversa entre el Estado, algunas personas que se llaman capitalistas, élites económicas, sí, que quieren a preservar sus monopolios. Por eso, una de las cosas que lo haría para que cambien las ideas, especialmente de las generaciones más jóvenes, es que desmistifiquen esa idea del demonio capitalista, porque si miras la cultura pop de la sociedad occidental especialmente, lo que habla más no es tanto las ideas en lo que es más puramente académico, es esas imágenes de la televisión y de los reportajes en documentales de cómo la empresa llega a África y destruye todo, esclaviza a las personas, los chinos que son explotados. Eso, intentando comenzar por cambiar esa cultura pop, esa idea del capitalismo, retornar a la idea inicial del capitalismo como la posibilidad de concretizar tus sueños, de el libre mercado como la materialización de la meritocracia. Y no sé si queda alguna. Chin. Voy a tratar de ser breve, pero vamos, voy a hacer varias cosillas. Primero, yo creo que uno de los problemas es justo que nos empeñemos en explicar por qué el capitalismo es bueno. Creo que es una enmienda a la totalidad, lo siento. Creo que es importante hacerlo, pero creo que muchas veces nuestro problema, y esto lo he defendido ahí sentado también, es que nos centramos mucho en economía. Es una batalla que hay que dar a la economía, pero muchísima gente se puede sacar nuestras ideas desde fuera de la economía. Tenemos muchísimo que ofrecer sobre temas que no son económicos, y cuando la gente empieza a ver el liberalismo desde otros ángulos, cosas que tenemos liberales, al final pueden terminar aceptando. No está también visión económica, porque el liberalismo no es solo economía. Es una cosa, pero insisto, hay que dar la batalla de economía también. Pero mucha gente, el modo de acercarse es otro. Después creo que nos falta contar historias simples, contar cuentos. Tú dices el lápiz, está muy bien, es que es un ejemplo de lo que hay que hacer. Creo que nos falta jugar con humor, con sorprender, con historias simples. A mí hace años, una persona que vivía en un kibutz, ejemplo de socialismo llevado a práctica, sin que acabe en masacre, el único caso de socialismo real que no ha acabado en masacres, pues me decía, era argentino, que vivía en el Negev, ahí en Israel, me decía, bueno, acá en el kibutz se comparte todo menos dos cosas, los cigarrillos y la novia. Por la novia no lo tengo tan seguro, pero bueno, los cigarrillos y la novia, es que es lo único que es tuyo. Pues, esto demuestra cómo veía alguien que en un sistema socialista el socialismo. Se comparte todo menos lo que es tuyo, que eso ya no lo comparte, lo único que es tuyo. Jugar también a sorprender, a decir, bueno, jugar a mostrar a la gente que no tiene ni idea. Me llamaban de HispanTV el otro día para una tertulia, yo no sé por qué me llaman de vez en cuando, siempre digo que no. No sé por qué tienes mal gusto, además con una teoría económica, que tampoco es mi materia, pero bueno, es que decían que buscamos un periodista liberal. Buscamos un periodista liberal que sea pro-norteamericano, que defienda el FMI y el Banco Mundial. Claro, decían, bueno, que los liberales, los norteamericanos no, eso sea cada uno, pero que a los liberales, el FMI y el Banco Mundial no nos gustan. Y el tipo se quedó automáticamente bloqueado, no sabía, ¿no? O sea, es como, hay que jugar con esto, sorprender, saber que sus propios prejuicios, o también jugar a demostrar a la gente que a veces sus argumentos no son los nuestros, ¿no? Cuando la izquierda, mucha gente de la izquierda dice, bueno, subvenciones a los toros, ¿no? Dice, no con mi dinero. Seguro que habéis visto infinidad de cosas que la izquierda hace campañas de no con mi dinero, no tal, y dice, tienes razón, no con tu dinero, los toros no con tu dinero, tampoco con el mío, pero esto que defiende del concierto de Joaquín Sabina, tampoco con mi dinero.
Demostrarle que sus argumentos, que si a él le parece justo que no se pague con su dinero de esas cosas que a él le molan, que a él le gustan, pues no es justo que se paguen con nosotros. Y después es verdad que una cosa que tiene razón Mario, que eso, Mario conoce muy bien el tema del cual, que dice de cuando te han educado en eso, soy yo, lo que él decía de cuando llegaba, pisaba tierra y decía, oye, ¿qué tal? Eso yo he visto gente que ha estado en prisión, que ha pasado prisión política, que ha sido político, gente, o que sus maridos, ¿no? Y tal, y claro, y entonces terminaban sin entender, oye, que es que llegamos a España y que el Estado no nos lo va a dejar todo. Hay gente que ha luchado contra el comunismo, pero al final se le ha metido. Entonces es verdad que es muy duro, pero vamos, los ideas creo que hay que saber jugar, simplificar y que no siempre que no todo es la economía. Sí, gracias. Yo quiero hacer una objeción al todo. Yo creo que la gente no es anticapitalista. La gente es capitalista y ser anticapitalista es un postureo. Es un postureo. Mira, yo estoy en el mundo de la música. Gente más que se dice más anticapitalista que los músicos o artistas no hay. Pero luego, en sus decisiones individuales, en su visión del mundo, son súper capitalistas. Es más, si no le van bien las cosas aquí, todos se irían a países mucho más capitalistas que España a trabajar. Todos. Luego utilizan todos los productos del capitalismo, de los intercambios. La mayoría están encantados con las transacciones en negro entre los... Son súper capitalistas. Lo que pasa es que mola ser anticapitalista. Es absolutamente un postureo. Es una cosa que desde hace muchísimos años queda bien. Te retrata como que que tienes una superioridad moral al ser anticapitalista, y es un producto que nació no sé dónde, pero que se compró. Porque luego en las acciones todo el mundo es capitalista, o casi todo el mundo en los hechos consume los productos y se muere por los productos capitalistas, le gusta intercambiar bienes. Sí, no hay que irse ahí. Esa es la camiseta del Che Guevara. Sí, no. Vendió un capitalista. Pero ni siquiera hay que irse ahí. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo en que la gente es capitalista en lo que le toca a ellos. Eso es así. Es decir, ahora, por ejemplo, que voy muy rápido con cada respuesta, pero por ejemplo con esta. Sí. La gente, claro que se comporta así. Ahora, muchos de los partidos que hemos visto han planteado cómo solución ante los desahucios, pues que las casas vacías se puedan ocupar, o que no haya desahucios, y entonces, pero hablan de la banca. Sí. Es como, y mucha gente les apoya y les vota. Pero de los demás. Claro, como ocupen la suya. Ostras, tío, ¿pero qué dices? ¿Pero que esto es mío? Y además te lo dicen rápidamente. Pues, oye, que esto lo he comprado yo, que lo compró mi padre, que mi padre trabajó. Además te dicen cosas, te dicen, pero, o sea, parece el pavo Hayek. Te dice, no, que claro, que te empieza a hablar y te dice que mi padre trabajó mucho, que mi padre se merecía esto, que se ha deslomado. Y dices, pues claro que sí, por eso no es de derecho que te quiten la casa, pero ni la tuya ni la de aquel. Y entonces el tipo dice, bueno, pero es que aquel es un señorito, porque ese tenía mucho dinero. Es como, y entonces a él sí, y a ti no. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero porque la gente luego al final es capitalista, nos tenemos que preguntar, o sea, que alguien que en su vida personal está de acuerdo en lo que a él le toca, y con lo de los músicos que hacen en negro, y bueno, lo que yo contaba antes del tipo de las camisetas, que cuando le tocaron la nariz dijo, pero claro, que los músicos y todas sus acciones individuales son adoran a Elvis. Pero por eso tiene aún más sentido esta pregunta. Por eso tiene aún más sentido esta pregunta. Gente que en su vida diaria está constantemente siendo capitalista, y luego de repente cambia cuando llega la cuestión ideológica. Entonces, sí, de acuerdo, y entonces pero por eso yo creo que tiene más sentido aún tratar de explicarle de, oye, es que los valores que tú aplicas en tu día a día son estos que yo te estoy contando. Sí. Bueno, pues explicárselo. Luego... Sí, bueno, en principio creo que estoy debatiendo un poco sobre las ideas que puede tener alguien que sea relativamente muy socialista, digamos, de planificación central y tal, pero en general creo que ese tipo de personas no son mayoría ni de lejos, precisamente por los motivos que estáis apuntando. Probablemente, como se apunta, ¿no? Algunos problemas del capitalismo pueden llegar a ser que a favor serían de que no todos los ricos de hoy, de mañana, van a seguir siendo ricos, pero es que alguien progresista, digamos, que estaría diciendo, no, pero es que yo no estoy hablando de que los ricos sean o no sean, que haya una casa pero no hay una casa, sino de que hay gente que realmente no es inteligente, no se esfuerza, que el día de mañana en una sociedad capitalista no va a poder progresar. ¿Qué haces con los débiles? ¿Qué haces con los que no son inteligentes? ¿Qué haces con los que no se esfuerzan? Ese tipo de gente es por la que lucha alguien, digamos, izquierda, digamos, alguien el típico normal, el típico progre.
cuando tú le vendes la idea del capitalismo, le puedes decir, está muy bien que las sociedades capitalistas son muy ricas y que avanzan mucho, lo que quieras, pero es que no están pensando en eso, están pensando en, hay personas, aunque haya una sola persona que esté desprotegida, que no vaya a poder progresar por sus propios medios, a esa persona es con la que pueden, digamos, intentar luchar, digamos, debe haber un estado benefactor, aunque pierdas muchísima eficiencia. Cuando hablas a esas personas, les comienzas a poner datos, les comienzas a hablar de, yo que sé, una idea utópica de capitalismo realmente es cooperación, cuando realmente alguien, no, el día de mañana puede que no produzca, puede que lo que produzca no lo quiera nadie, y eso precisamente hará que lo que produce produce muy poco y no puede coger otras cosas del mercado. Contra ese tipo de personas, que yo creo que es la gran mayoría, porque luego tienes unas tricas, digamos, en Podemos, bueno, pueden pensar y tal, pero están engañando a esa gran mayoría de votantes. A esa es la que deberíamos engañar. Deberíamos luchar por hacerles ver que si 20 personas el mes que viene van a morir de hambre, vale, el Estado puede mañana hacer que esas 20 personas no mueran. Pero ¿a cambio de qué? A largo plazo, y realmente, no sé si me explico, las ideas economicistas que se plantean en muchos casos, o incluso intuiciones morales, o incluso, digamos, en intentar llegar al problema filosófico, igual no son tan efectivas contra ese tipo de personas, yo creo que son mayoría. Sí, bien. Un comentario también para que también lo contestes. Yo no creo que la gente sea capitalista, es más bien cronicapitalista, como decía Bernardo. Es decir, la persona que dice, no, lo mío para mí, pero lo tuyo también para mí, eso capital. Muy capitalista en un sentido social no es. Bien. Es cronicapitalista de si puedo, te parasito. Sí, también es cierto. Bueno, yo creo que están ahí. Yo creo que hay mucha gente que sí que tiene valores capitalistas en su vida diaria y que le parece bien recompensar el esfuerzo, incluso con su familia, y que a los hijos les dice, pues venga, si llegáis a sacar sobresaliente, pues os compro no sé qué, o os ayudo, o la paga en función de las notas no sé qué, o que no admite que le timen en su familia. Pero luego también es cierto que tienen muchas de esas. Yo creo que hay una mezcla, pero yo creo que sí que hay bastante gente que se comporta en su vida diaria con valores muy cercanos a los que nosotros defendemos, pero que por alguna razón no extienden. Digamos que la conferencia de hoy es cómo conseguir que esa gente extienda esos valores y que se dé cuenta de que lo que le parece bien en su entorno se puede extender al resto. Luego, sobre lo que tú decías, que la mayoría de la gente no es anticapitalista, Gustavo, y que la mayoría de la gente lo que quiere es un Estado más o menos que defienda ya. Sí, es cierto. A ver, estas intuiciones que yo pongo las he llevado probablemente argumentalmente al extremo, pero la mayoría de ellas yo creo que sí que un porcentaje muy alto de la sociedad española te las defendería, todas ellas, lo de la tarta, no sé qué. Entonces es cierto, muchas de esas personas que te dicen, no, yo no soy anticapitalista, pero el capitalismo de hace no sé qué, en realidad no son anticapitalistas por esto. A ver, ¿dónde lo tengo? Si son anticapitalistas también, en última instancia también sean los suyos. Sí. No, pero que digo, no son anticapitalistas por esto, porque se conocen esto. Claro. Y entonces se conocen esa gráfica, bueno, no sé si esa gráfica o una similar, y se conocen esta también. Esta y esta. Claro, esto lo saben. Y entonces dicen, yo no soy anticapitalista. Porque claro, dicen, hombre, claro, es que ven las fotos y lo saben y dicen, no, yo mejor me quedo aquí. Pero si tú le preguntas, si tú le rascas un poco en lo que ellos creen en economía, y son personas buenas, cultas, pero y si le rascas un poquito, no, yo no hablo de votar, yo hablo de tu vida y de tu pensamiento. Tú a esas personas les planteas cómo se imaginan ellos que funciona el mundo, y te acaban haciendo la Unión Soviética, muchos de ellos, y ellos te dicen, yo no soy anticapitalista, porque saben, porque ellos sí, hay una última intuición, les dice que todo eso es absurdo y que al final, que ahí están las imágenes. Pero, al mismo tiempo, sobre cada una de las cosas concretas de las que hemos estado hablando y que podríamos hablar más, ellos tienen una pulsión intervencionista y esto que me lo arregle alguien, o esto debe haber alguien que lo arregle, muy muy fuerte. De todas maneras, yo ahí por eso decía que, luego al final no lo he hecho, pero mira, voy a acabar
la conferencia como dije que la iba a empezar. Yo, en la anterior conferencia que di, que fue hace 1 año y medio, casi 2 años, era sobre los países nórdicos. Y yo aquella conferencia, lo que traté de explicar es que yo creo que los países nórdicos son muy ricos porque han generado mucha riqueza y que luego esa riqueza pues han decidido redistribuirla, pero que la generación de riqueza ha sido con un mercado muy libre, con unas instituciones muy favorables, muy capitalistas, por así decirlo, ¿no? Entonces yo, en aquella conferencia, cuando la empezaba, decía, hemos ganado la guerra. Y yo decía, joder, hemos ganado la guerra porque cuando yo tenía 12 y 13 años, la guerra era esta. Es decir, había gente que decía que era mejor la imagen de la izquierda que la de la derecha. Mucha gente. Yo he visto a Julio Anguita en televisión española decir que en la Unión Soviética había elecciones y que la Unión Soviética era un sistema superior al de Estados Unidos. Esto lo decía en televisión española año 87-88, ahí tan feliz el tipo. Entonces yo dije, en aquella conferencia, dije, hemos ganado la guerra. Digo, ahora nuestra batalla, por eso daba sobre los países nórdicos, pero digo, nuestra batalla es, una vez que ya hemos aceptado el capitalismo, yo decía, el 90%, esto, alguien que se plantee en España una opción anticapitalista no tendría ningún tipo de opción. Esto una presencia enorme, sí, la que yo tuve, lo reconozco. Y entonces dije, como eso no va a pasar, en ningún país de Europa podría haber un partido político que llegase al poder defendiendo el anticapitalismo radical. Digo, ¿qué es lo que defienden? Defienden Suecia y nos dicen que Suecia es bueno gracias al Estado. Y yo digo, no, Suecia es un país fantástico en el que se vive de maravilla, pero es gracias al mercado y al capitalismo. Y entonces dije, ahora tenemos que dar la batalla contra los, yo que sé, en España José Carlos Díez o Krugman en Estados Unidos. Y dije, pero en realidad esa misma gente en el año 88 eran nuestros aliados, por así decirlo, porque esos tipos más o menos estaban de nuestro lado. Es verdad, sí, no os reáis, estaban de nuestro lado y además yo a esa gente no le considero enemigos. Dicen, no, es que te quieren poner un impuesto más alto a otro. Bueno, ya sí, pero esa gente en lo que es la cosmovisión general, incluso esta gente, eran nombres polémicos a propósito, están con nosotros en que el capitalismo es superior. Pues fíjate, lo dije hace 1 año y medio y ahora te estoy diciendo, no sé si podría empezar otra conferencia diciendo lo mismo. ¿Y por qué? Tú dices, no, la mayoría de la gente no es anticapitalista, pero el Estado ya. Yo también creo que la mayoría de la gente lo que se mueve es en esa calidez del punto medio que habla el profesor Rodríguez Brown de la socialdemocracia. A esa gente, evidentemente, tú no me puedes... Yo no lo hago ni siquiera con los que son más radicales, y además ya lo digo, yo tengo amigos y acudo a tertulias, son buena gente, digo los más radicales, ¿eh? Y son cultos, es decir... No pensemos que los defensores por ejemplo, de los sistemas más intervencionistas, más comunistas, son o malas personas o estúpidos. No lo son. Y por eso nos tenemos que hacer estas preguntas. Pero por eso y a esta gente que tú dices que está en ese punto medio cálido socialdemócrata, pues también hay que retarlos, pero hay que retarlos sabiendo que muchos de ellos, para mí el problema de mucha de esa gente es que cuando vamos punto a punto a cada una de estas cuestiones, están muy cerquita. Es decir, la base ideológica sobre la que están partiendo es muy similar a la de los otros. Y es una base ideológica muy parecida, que lo único que cambia es que hay un punto de realidad y de saber que esto no puede funcionar, que no ha funcionado en la vida normal de ningún país, que es bueno premiar al que lo hace mejor, pero con cuidado. Entonces, yo creo que no está tan lejos el argumentario de unos frente a otros. Eso era más o menos lo que quería decir. Pero fíjate, has dicho una cosa que es una de las ideas más contraintuitivas y no la combatimos nunca. Al igual que ha dicho Rayo, que no hay nada más cooperativo que el liberalismo porque lo exige. Porque lo exige, es decir, no puedes hacerlo no puedes, los órdenes y poderes te están diciendo que nos organizamos porque necesitamos cooperar, no puedes no hacer otra cosa. Sin embargo, sistemas comunistas, ellos buscan autarquía, ellos lo dicen, hay que sustituir importaciones, no queremos cooperar con nadie, nosotros no lo conquistamos y nosotros no lo podemos. El liberalismo no puede hacer eso y parte de la base de la extrema humildad que reconoce Popper, no sé cómo funciona la sociedad. Como no lo sé, ni yo ni Dios, literalmente, luego lo hablaremos si acaso, arriba, pero aquí no sale, lo está demostrando. Entonces, necesito algunas señales. Los precios, la única que tengo. No son racionales tampoco, la única, pero necesito cooperar. Bueno, pues... No es la única, un mercado no puede ser la única. Sí, en la manera, digo, la manera de hacer esto sí, pero ahora, cuando has dicho tú, ¿cómo hacemos con los tontos, con los que no son... Estados Unidos, Franklin
el gran mérito que destacaba es que era un país tenía una genial mediocridad. Estados Unidos viven de lujo porque no son los más listos del planeta, no son déspotas ilustrados, es el panadero el que vive genial. Tom Wolfe dice, madre de Dios, los norteamericanos, los albañiles se van de vacaciones al Ritz de París. Efectivamente, es gente próspera a la que no han necesitado dictarles cómo tienen que ganarse la vida. Los déspotas ilustrados son los que defienden la socialdemocracia, donde los que se benefician no son los que viven en la Rosilla, no son los que no tienen la menor red de seguridad, sino los que saben gestionar las puertas a las que hay que llamar para que te den una subvención, para que fulanito te toque o lo que sea. Al débil en Europa no tiene nadie. No, que se nos está yendo ya y ya está, yo por mí ya está. Me parece muy bien, muchas gracias Domingo. Pues... terminamos aquí con la charla, como siempre un libro de regalo, en este caso El verdadero Lincoln de Tomás Di Lorenzo. Y nada, muchas gracias, te esperamos de aquí 1 año y medio, 2 años otra vez. Sí, a ver cómo está la sociedad española y mis vaticinios. Para otra charla, a lo mejor ahí incluso nos tenemos que aliar con Podemos contra algo peor todavía. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene con la última charla del año, de la temporada.